Lo que yo puedo hacer es colaborar de manera voluntaria, ustedes me envían el artículo, yo hago una revisión previa del artículo y les digo si el artículo cumple o no con las condiciones para poder ser sometido a evaluación. Por lo que tengo entendido, porque recibí algunos correos de algunas personas que están en el doctorado, que creo que como requisito del doctorado les piden publicar, y les piden publicar de manera individual, o sea, ir como único autor. Por lo tanto, como les comento, en esta revista que se llama Dimensiones Empresarial, lo que yo les puedo prometer, lo que puedo generar es que aquellos artículos que tengan el potencial, yo hago una evaluación previa, luego ustedes hacen las mejores, y luego el artículo sigue el proceso de evaluación que yo les voy a explicar en un rato más cómo se hace. E incluso si lográramos juntar una cantidad de artículos que cumplan con los estándares de calidad, por ejemplo, unos 5 o 6 artículos, podríamos generar un special issue, un número especial solo sobre Bolivia, por ejemplo. Entonces depende de la cantidad de artículos que recibamos. Así que bueno, al menos por mi parte, de manera desinteresada, les ofrezco esa ayuda. Y este momento, mira, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos viendo ayer. Como les comenté, dígame solo Luis nomás, no es necesario que me digan doctor para nada. Si la comunicación se corta, me esperan y yo me vuelvo a conectar. Lo que ayer nosotros dijimos es que la carrera académica, que en los estándares globales hoy en día de la educación se miden en la producción científica, la verdad es que tiene un desfase de 2 años. ¿Por qué tiene desfase de 2 años? Que a ustedes les comenté. Porque a un investigador no solo lo miden por la cantidad de artículos que publica, sino que principalmente lo miden por la cantidad de citas de su artículo. Es decir, por la relevancia de los artículos. Y eso generalmente tiene un desfase de 2 o 3 años, porque significa que mi artículo se publicó, por ejemplo, el año 2020, alguno o alguna de ustedes tomó en cuenta mi artículo, lo agregó dentro de la referencia, pero a su vez su artículo va a estar en evaluación 1 año o tal vez un poco más. Por lo tanto, generalmente cuando uno ve en el Scholar Google, en el Google académico, la evolución en la cantidad de citaciones, la verdad es que lo que yo estoy consiguiendo el año 2020 es el trabajo que realicé prácticamente el año 2018. Por lo tanto, con esto le quiero decir que el trabajo académico es un trabajo lento, es un proceso de mucho debate, de mucho análisis. Es por eso que en general hay algunas revistas que no prohíben, pero no ven bien que se publiquen artículos de manera individual, porque significa que no hubo, como les comentaba, un proceso de debate académico, de discusión. E incluso lo que se valora en las revistas científicas es que publiquen investigadores que son de distintas universidades. Y de hecho, por ejemplo, eso se llama endogamia. Por ejemplo, pasa en Estados Unidos y hoy en día está ocurriendo, por ejemplo, en Europa. Por ejemplo, una persona que hizo su doctorado en Harvard, es muy difícil que lo contraten en Harvard. Yo, por ejemplo, uno de mis doctorados lo hice en ESADE, que es una escuela de negocios que es buena, y ellos tenían como política y tienen como política que no contratan a personas que hicieron el doctorado dentro de la misma institución. De hecho, hoy en día ni siquiera se ve bien que contraten como académico de planta a personas que hicieron el doctorado en la misma institución, porque significa que se genera endogamia, no hay diferencia de opinión, no hay debate académico, etc. ¿Y yo por qué les comentaba eso? Se los comentaba porque les decía que antiguamente el concepto que había en publicación era como de rampa. En realidad uno andaba solo por la vida publicando. Y yo también tengo algún artículo solo, por ejemplo. Tengo varios artículos que yo en su momento publiqué solo. Pero eso en los últimos años ya no se da. En realidad, en los últimos años el trabajo más bien es colaborativo, y colaborativo no solo con instituciones que están en el mismo país, sino que también con instituciones que están a nivel global. El día de ayer le mostré varias de mis líneas de investigación, 11 o más líneas de investigación, y en algunas pudieron ver que escribo con colegas chilenos, con colegas españoles, con colegas que están en Francia, con colegas iraní, etc. Es decir, hoy en día la investigación se construye a través del trabajo colaborativo. Y como les comenté, hay dos enfoques. Un enfoque es la especialización y el otro es multidisciplinario. En los países desarrollados y en aquellos países donde hay una formación doctoral más amplia, esos países se enfocan principalmente en la especialización. Significa que un académico investiga en una temática en particular y pasa prácticamente toda su vida académica investigando
en esa temática. Pero les comenté, incluso Chile, que tiene un nivel de desarrollo académico que no es un desarrollo bajo, si uno lo compara con otros países de la OCDE, nosotros en el área de administración y economía solo tenemos alrededor de cuatro programas de doctorado. De hecho, yo cuando egresé en Chile, cuando yo hice mi doctorado, a partir del año 2010, en Chile existían solo 2 programas de doctorado y el gobierno invirtió en capital humano avanzado y envió a varias personas a hacer los doctorados fuera del país. Nosotros nos fuimos becados por completo. Por ejemplo, en mi caso, mi trabajo, que era la Universidad de Chile, me mantenía el 50% del salario, el gobierno me daba una beca mensual de mantención y además cubría todos los costos médicos, los costos de matrícula, arancel, etc. Es decir, nosotros invertimos en capital humano avanzado, pero aún así, siendo que se invirtió en capital humano avanzado, a la fecha no son más de 4 programas de doctorado que nosotros tenemos en nuestra área. Por lo tanto, el enfoque de especialización se da principalmente en Estados Unidos, se da principalmente en Europa, y en países de la región, en países de Latinoamérica, se da en aquellas universidades que son más grandes, que son más tradicionales, como la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, como la Universidad de Chile, por ejemplo, como el Instituto Tecnológico de Monterrey, como la UNAM, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, etcétera. O sea, se da en aquellas universidades que son más tradicionales. La Universidad de Sao Paulo, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires. Y paradójicamente son aquellas universidades que salen mejor rankeadas en la región en ranking como Shanghai, como Times, etc. Por lo tanto, en los otros casos, generalmente el enfoque que se ocupa es multidisciplinario, y eso significa que uno tiene distintas líneas de investigación o uno desarrolla al mismo tiempo distintas líneas de investigación. Pero hay un segundo tema. O sea, primero el enfoque. Si me voy a especializar en una temática o voy a desarrollar distintas líneas de investigación. Pero hay una segunda pregunta, que es la perspectiva que voy a tener. Si voy a tener una perspectiva regional o voy a tener una perspectiva global. Y en ese contexto hablamos que lo que se buscaba, por ejemplo, con la creación de Cielo, era que tuviésemos una perspectiva regional, que los académicos de la región publicaran en revistas de la región. Pero lamentablemente las revistas se miden, las revistas Wood, que son las de mayor impacto, por 2 indicadores. Se miden por el factor de impacto y por el article influence. ¿Qué es lo que era el factor de impacto? Dijimos ayer. Dijimos el factor de impacto es cuántas veces se citan los artículos de una revista. El article influence es parecido, pero solo de revistas que son relevantes, solo de las revistas que son más importantes. Entonces, como que hace un filtro, no considera todas las citas, sino que solo considera las citas de aquellas revistas que son más relevantes. Ok, entonces, en ese contexto, como las revistas de la región son revistas que principalmente aceptan artículos en castellano, tienen menor cantidad de citas. Por tanto, como tienen menor cantidad de citas, son menos relevantes y tienen menos impacto en el mundo académico. Y eso implica que en la región hay muy pocas revistas que sean WOS en el área. Por ejemplo, las revistas WOS en el área están contadas. Por ejemplo, si vemos en el área de economía, por ejemplo, y en el área de negocio, está, por ejemplo, en la región, la revista Academia, por ejemplo, que es de la Universidad de los Andes, que es una revista que es WOS, Interciencia, que es una revista que yo les comentaba que estaba en Venezuela, pero se fue a Chile. Está la RAE, por ejemplo, que es una revista brasileña, y está la RBGN, que es una revista también brasileña. Entonces, no serán en el área 1, y está el trimestre económico, por ejemplo, en México. Pero si hablamos solo de Sudamérica, no serán más de 4 o 5 revistas WOS. Revistas Scopus y más, pero revistas WOS son muy pocas. Ya, por lo tanto, hoy en día, generalmente, ¿qué es lo que hacemos los investigadores que estamos en la región y que sabemos que estamos en un contexto de educación global? Como yo a ustedes les comentaba, o sea, si yo tengo la oportunidad de trabajar en artículos y de publicar artículos con colegas de Corea, con colegas de España, con colegas de Suiza, de Francia, etcétera, es porque me tuve que insertar y tuve que ir en línea con los desarrollos y con la dinámica competitiva de las universidades. Por eso que se habla de la globalización de la educación. Y la globalización de la educación, ¿qué es lo que implica? Implica que hay universidades extranjeras, por ejemplo, que participan en otros países.
Como les comenté, desconozco si este convenio sigue activo actualmente, pero yo en su momento hice clase en la Universidad Privada Boliviana, en el programa de MBA, en la maestría, y tenía doble grado con la Universidad de Santiago de Chile. Por ejemplo, en la misma universidad en la cual yo trabajo, por ejemplo, nosotros tenemos el doble grado, por ejemplo, con la Universidad Europea de Madrid y también tenemos el doble grado con la Universidad de Lleida. O, por ejemplo, hay universidades chilenas que están fuera de Chile. Por ejemplo, la Universidad Católica, por ejemplo, está en Guatemala, la Universidad de Chile, por ejemplo, está en Panamá, etc. Ya, por tanto, en este contexto de la globalización de la educación, los investigadores también se deben ajustar. Y hay críticas, porque, por ejemplo, una crítica que es bastante plausible es que no toda la producción académica y no toda la producción científica se debe medir en artículos científicos. De hecho, por ejemplo, hay algunos colegas que prefieren escribir libros en lugar de escribir artículos. Y esa es una discusión y un tema que podría tener cabida. Pero lamentablemente los indicadores o la forma de medir la producción científica hoy en día es a través de artículos científicos. Por lo tanto, nosotros dijimos, podemos tener un enfoque de especialización o podemos tener un enfoque multidisciplinario, pero lo que ya no podemos tener es una perspectiva regional. Perspectiva regional significa que solo me quedo escribiendo artículos en revistas de la región. Lo que generalmente hoy en día uno tiene es una perspectiva global. Y que yo tenga una perspectiva global significa que yo publico en revistas que están en distintos lugares del mundo. Luego de eso, hicimos la diferencia en las revistas. Ya dijimos, hay diferencia entre revistas científicas y entre revistas profesionales. Dijimos, las revistas profesionales son de aplicación, son de la práctica, es del ejercicio de la profesión y no tienen ninguna estructura definida. Y las revistas científicas, dijimos, tienen una estructura definida. Ya en un momento más vamos a hablar qué condiciones debe tener. Pero una revista científica sí o sí tiene un título, y dependiendo, por ejemplo, de la revista, el título no puede tener más de 12 palabras o no puede tener más de 15, etc. Sí o sí tiene un resumen. Dependiendo de la revista, los resúmenes van desde 150 a 250 palabras, por ejemplo. Sí o sí tienen palabras clave. Dependiendo de la revista, las palabras clave van desde 3 a 5. Sí o sí va a tener una introducción. Sí o sí va a tener un marco teórico o revisión de la literatura. Sí o sí va a tener metodología. Sí o sí va a tener análisis de resultados. Sí o sí va a tener la parte de conclusiones, limitaciones y futura línea de investigación. Y sí o sí va a tener una parte de referencia. Y hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, algunas revistas aceptan como máximo 5.000 palabras. Otras revistas lo ven en cantidad de plana, por ejemplo, de 20 a 30. Es muy extraño, pero es muy, muy extraño que ustedes hoy en día se encuentren con revistas que acepten publicaciones de más de 30 planas. El estándar hoy en día tiende hacia las 25 planas. Y de la misma manera, por ejemplo, las revistas tienen alguna diferencia con la forma en la cual se citan los artículos. Lo más común es que sean la norma APA, la versión 7, por ejemplo. Pero hay algunas revistas, por ejemplo, como la revista Investigación y Desarrollo, por ejemplo, de la Universidad Privada Boliviana, que ellos ocupan el modelo de Chicago. Pero hay pequeñas diferencias, pero las revistas científicas siguen una estructura. Esa es la diferencia con las revistas profesionales. Yo a ustedes les comentaba, ok, pero antiguamente se decía que un académico solo, si un académico se consideraba como tal, un académico solo escribía en revistas científicas. Y eso es cierto en realidad. Pero hoy en día los académicos también estamos escribiendo en revistas profesionales, porque es una forma de poner en práctica o es una forma de poder generar impacto en el desarrollo país. La investigación pura tiene impacto teórico, pero hoy en día cada vez se busca que las investigaciones tengan impacto teórico, pero que también tengan impacto empírico. Entonces, por ejemplo, estas son columnas, por ejemplo, que yo publico no en revistas científicas, sino que son en revistas que llegan a gerencia, etc. Y son sobre distintos aspectos. Por ejemplo, esto es sobre el impacto de la diversificación internacional en el desempeño de las empresas. Esta otra, por ejemplo, es sobre la calidad de los servicios online hoy en día con el tema de la pandemia, por ejemplo, y su impacto en la intención de comportamiento. Esta otra columna, por ejemplo, es sobre la personalidad de marca como herramienta de posicionamiento estratégico. Y así sigue, por ejemplo, los grupos estratégicos como herramienta para poder tomar decisiones. Y siguen así, por ejemplo. Por ejemplo, y estas son columnas.
Por ejemplo, gestión de equipo de trabajo en tiempo de pandemia. Claro, nosotros como académico, como investigador, es importante, en un doctorado a uno no le van a enseñar más finanzas, a uno no le van a enseñar más marketing, a uno no le van a enseñar más economía, a uno le van a enseñar a investigar. Por ejemplo, mi última tesis doctoral es en empresas familiares, riqueza socioemocional en empresas familiares. Pero yo nunca he tenido un curso formal de empresas familiares. Yo nunca estudié empresas familiares, pero sí investigo en empresas familiares. Por tanto, lo que un buen programa de doctorado entrega o lo que un buen programa de doctorado debería entregar son las herramientas para que las personas puedan investigar, para que las personas sean capaces de desarrollar temas de investigación. Ustedes se van a dar cuenta acá que hay varias columnas que yo escribo en este mismo portal. Este es un portal argentino que se llama sección Ciudad. Y por ejemplo, escribo en este portal cada 2 semanas, 3 semanas. Y a veces son temas que ellos me piden. Por ejemplo, este tema ellos me lo pidieron, gestión de equipos de trabajo en tiempo de pandemia. O sea, ¿qué sucede con la motivación laboral, con la satisfacción laboral en tiempos de pandemia? ¿Lo había estudiado en mi doctorado? No, no lo estudié. Pero los doctorados te entregan las herramientas de investigación, te entregan la herramienta metodológica para que tú puedas investigar un tema sin necesariamente haberlo estudiado antes. Por ejemplo, acá lo mismo. Por ejemplo, un tema que no tiene ninguna relación con mi doctorado, pero que también se publicó en otro portal, la pandemia en Hispanoamérica, crisis sanitaria y conflictos sociales. Lo que yo en esta columna, por ejemplo, expliqué fue que la pandemia del COVID nos sorprendió en la región en el proceso de solución o inicio en algunos casos de crisis sociales. Recuerden que nosotros en Chile, por ejemplo, en el mes de octubre del año 2019, tuvimos una crisis social fuerte. También a la semana siguiente hubo una crisis en Colombia. Ustedes en Bolivia también tuvieron crisis. Perú también tuvo crisis. De hecho, hubo crisis en Chile, hubo crisis en Colombia, hubo crisis en Ecuador, hubo crisis en Bolivia, hubo crisis en Perú. Y en ese escenario nos sorprendió la pandemia del COVID. Entonces yo, por ejemplo, acá explico cómo estas crisis sociales o estos conflictos sociales acrecentaron las consecuencias negativas de la pandemia del COVID. Pero yo no lo estudié, mi tesis y doctorado no son sobre este tema. Ok, pero si ustedes aprenden a investigar y adquieren herramientas de investigación, pueden preparar una columna como esta en un tiempo no tan largo, porque esta columna a mí me la piden y me piden que la entregue en 2 días más, 3 días más, etc. Acá lo mismo, por ejemplo, nuevo desafío para avanzar en un sector universitario competitivo. Y ustedes me pueden decir, ya, pero este tipo parece un maestro que es gaffiter y al mismo tiempo es carpintero y al mismo tiempo es pintor, porque estoy hablando de cosas muy diferentes. Claro, y eso es porque yo le dije que en la región no trabajamos principalmente con el enfoque de especialización, sino que trabajamos con el enfoque multidisciplinario. Por lo tanto, en esta columna, en Mensaje 360, lo que ustedes están viendo, estoy hablando sobre la crisis sanitaria y los conflictos sociales. Pero en cambio, en la columna siguiente, estoy hablando sobre los desafíos que tienen las universidades. O sea, los nuevos desafíos en este nuevo escenario competitivo. Y así puedo seguir, por ejemplo, los desafíos de la educación a distancia de calidad. Y esto está en una columna que es diferente. Educación a distancia y desarrollo país. Y así sigue. Entonces, con lo que le quiero decir con esto es que es cierto, existen revistas profesionales y existen revistas científicas. Cuando uno hace doctorado, uno se prepara para la revista científica. Pero si uno quiere generar más impacto en el desarrollo del país, uno quiere generar impacto en los procesos productivos, en la forma en la cual se hacen las cosas, las revistas profesionales son una buena vía. Ya, pero acá estamos enfocados principalmente en lo que son las revistas científicas. Estimados, hasta el momento vamos bien o no? ¿Se me escucha bien? Que yo no lo veo en la pantalla. ¿Vamos bien? Sí, Luis, quiero hacerle una consulta. Dígame, todo lo que quiera. En la elaboración y creación de un artículo científico, según su criterio, ¿cuáles son aquellos factores que se conocen como factores críticos de éxito, si se quiere, para que el artículo sea aceptado, ¿no? En gran medida. ¿Y cuál es el trasfondo para lograr eso? No sé si me dejo entender la pregunta. Sí, mire, justamente, ¿cuál es su nombre? Es David, ¿no es cierto? Sí, David. Sí, mire, David, en algún momento, cuando pasemos esto de la línea de investigación, lo voy a pasar muy rápido,
pero cuando ya pasemos la parte de especialización, acá vamos a hablar de los tipos de artículos, David. Y hay distintos tipos de artículos, no todos los artículos son iguales. Ah, ok. Entonces, en algunos artículos tienes que trabajarlo de una manera y otro artículo lo trabajas de otra manera. Entonces, uno habla de artículos científicos, pero en realidad hay una clasificación dentro del artículo científico. Por eso que no hay una regla a priori, sino que, por ejemplo, en el artículo de revisión hay que hacer una cosa y en el artículo metodológico hay que hacer otra cosa. ¿Me entiende, Ya, David? ok. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, pero Nos habían, vamos, sí. ¿sí? Nos habían Vamos, hablado de artículos originales y artículos de revisión, algo así. justamente, y esa es como una clasificación la más típica, que algunos Así hablan, es. por ejemplo, de artículos científicos y algunos hablan de artículos de revisión. Pero Ah, ok. dentro de los artículos científicos, lo que yo hice y lo publiqué en una revista es que creé una clasificación más amplia. Y les voy a mostrar ejemplos de cada uno de esos. No vamos a llegar a eso Ya. en un momento más. Ok, Entonces, Luis, ahora, gracias. nada, entonces ahora empezamos con el proceso de investigación. Entonces, ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder publicar? Y era lo que me estaba preguntando David. Ya, primero tenemos que tener proyectos de investigación. En un momento les voy a explicar la diferencia entre tener proyectos de investigación y tener artículos de investigación. ¿Ya? Luego tenemos que generar equipos o redes de investigación. En tercer lugar, tenemos que hacer una muy buena revisión de la literatura. Y eso es importante, se lo voy a ir explicando estos 5 puntos por separado. Ya, luego tenemos que tener un buen soporte metodológico. Lo que me estaba preguntando, por ejemplo, recién David, es un tema relevante. Por ejemplo, si yo quiero saber el impacto que la cantidad de doctores en las universidades tiene en los rankings de la universidad. Es decir, si yo, por ejemplo, soy el rector de una universidad y yo quiero conocer si tener o no, si contratar o no doctores, tiene impacto en los rankings, por ejemplo, América Economía y en otros rankings. Puede ser que David intente explicar eso a través de un análisis de correlación. Pero si David hace eso a través de un análisis de correlación, no lo va a poder publicar en una buena revista. Porque en el análisis de correlación, A explica a B como B explica A. Se puede explicar. Entonces no hay una relación directa. En cambio, en ese caso, lo que debería ocupar David no es un análisis de correlación, por ejemplo, sino que es un análisis de regresión, donde haya una variable que sea dependiente, donde haya una variable que sea independiente. Entonces, en un momento más vamos explicando que son pequeñas sutilezas que hacen que un artículo pueda tener mayor nivel de impacto. ¿Ya? Y finalmente tenemos la especialización en el trabajo de investigación. Vamos a revisar estos 5 puntos y luego de eso vamos a llegar a los tipos de artículos y luego vamos a llegar a técnicas o tips que se pueden decir que son para poder publicar estos artículos. Ya, mira, primero, tener proyectos de investigación es distinto que tener artículos. Si ustedes quieren publicar artículos, lo van a publicar. De hecho, si ustedes me dicen, Luis, publiquemos un artículo, lo más probable es que yo te voy a poder aportar en que publiquemos un artículo. Pero es probable que nunca más publiquemos juntos porque no tenemos un proyecto de investigación. Entonces, lo que uno hace es que uno genera proyectos de investigación. Y los proyectos de investigación significa que va a salir más de una publicación. Por ejemplo, este fue un modelo que yo a ustedes les comenté que fue de mi tesis, lo traduje acá al castellano, que fue de mi tesis del doctorado en empresa de la Universidad de Barcelona, que era calidad de servicio en educación superior a distancia. Y así nosotros vamos viendo este modelo, por ejemplo, yo creé la escala DIGES, Distance, Higher Service Quality, o sea, calidad de servicio en educación superior. Ya, pero esta escala que es calidad de servicio en educación superior, se descompone en distintas dimensiones. Por ejemplo, profesores y enseñanza. Por ejemplo, que el profesor maneje los contenidos, que sea amable, responda a tiempo, etc. El plan curricular, las asignaturas, etc. Evaluación y feedback. Administración y organización, por ejemplo, si el personal administrativo responde a tiempo, responde de buena manera, etc. La plataforma funcional, si la página web, por ejemplo, no se cae, por ejemplo, si la página web contiene el material que debería contener. Pero también hay una parte hedónica en una página web que se llama plataforma emocional, que la página web no me genera estrés, por ejemplo. También está el tema del apoyo de la institución. Por ejemplo, que haya sistemas de beca, que haya, por ejemplo, redes por ejemplo, de apoyo de tutorías, etcétera. Y finalmente social, por ejemplo, y laboral. Que, por ejemplo, haya fuente de empleo, haya bolsa de empleo, que los alumnos se conozcan entre ellos, etcétera. Ya, pero esto por sí solo
sea, todo esto que ustedes ven en la pantalla, que dice figura, calidad de servicio en educación superior a distancia, ese es un proyecto que se descompone en distintos artículos. Solo este dibujo de esta manera es un artículo porque es la propuesta teórica del modelo. Entonces, este modelo se llama calidad de servicio en educación superior a distancia. Y hay ciertas herramientas. Por ejemplo, uno acá hace una buena revisión de la literatura, se aplican cuestionarios semiestructurados, por ejemplo, se aplican entrevistas, se aplican focus group, por ejemplo, se aplica validez de expertos y yo hago una propuesta teórica de este modelo. Y eso es un artículo. Pero ahora vamos a un segundo artículo. Y ahora el segundo artículo es validar psicométricamente, es decir, validar de manera estadística, con ecuaciones estructurales que se llama, que es como bien técnico, pero eso es estadística, la escala calidad de servicio en educación superior a distancia. Es decir, solo esta parte que está acá que dice DIGES. Y esto es un artículo por sí solo. Ya, pero luego viene un tercer artículo. Y en ese tercer artículo, nosotros estamos estudiando el impacto que la satisfacción tiene en la intención de comportamiento del estudiante. La satisfacción es cuán contento, cuán satisfecho me encuentro con la universidad. Y en teoría, entre más satisfecho me encuentro con la universidad, eso va a tener impacto positivo en la retención. Es decir, yo voy a seguir estudiando en la misma universidad. En la lealtad, voy a recomendar la institución con otra persona, o cuando yo, por ejemplo, tenga que hacer alguna maestría, voy a volver a la misma universidad y en la disposición a pagar. Por ejemplo, si me suben el arancel, no me voy a ir de la universidad. Ya, pero esto es un proyecto de investigación, no son artículos. Solo en este proyecto de investigación, así dicho de manera simple, por honor al tiempo, yo puedo sacar tres artículos. El primer artículo es la propuesta teórica del modelo, toda esta propuesta. Que eso, como digo, hay una metodología para la propuesta teórica. Un segundo artículo es la validación solo de la escala de calidad de servicio, de la escala DIGES. Y que de hecho, por ejemplo, el primer artículo, que este artículo sobre el modelo genérico, ya está publicado en una revista. Y ahora, por ejemplo, estos otros dos artículos están en proceso de publicarse. Se deberían publicar durante el primer semestre del año 2021. Uno en el mes de marzo y el otro tal vez en el mes de julio, agosto, no más que eso. Ya, pero uno es sobre, el primer artículo ya está publicado, que es sobre el modelo teórico. El segundo artículo es sobre la escala de calidad de servicio en educación superior a distancia, y el tercer artículo es sobre el impacto de la satisfacción en la intención de comportamiento de los estudiantes. Ya, por tanto, si uno quiere desarrollar un proceso de investigación, uno no piensa en artículos, uno piensa en proyectos de investigación. Y proyectos de investigación son aquellos donde yo puedo sacar más de un artículo. ¿Ya se entiende? Entonces uno trabaja con proyectos de investigación, uno no trabaja con artículos de investigación. Entonces ese es el primer punto, es tener proyectos de investigación. Este es un segundo punto que es muy relevante, que son las redes de investigación. No sé si alguno de ustedes conoce las dimensiones culturales de Hofstede. ¿Las conoce alguno de ustedes, no? ¿Alguno o alguna de ustedes? ¿Ha escuchado hablar alguna vez de las dimensiones culturales de Hofstede? ¿Sí? Yo, no, ¿Sí? Tú, dime por favor, ¿qué es lo que has escuchado hablar? yo no supe No, hablar. ya. Disculpa, pensé que había dicho que sí. Mira, te voy a compartir una página web que se la voy a enviar al correo. Bueno, ¿qué es lo que hizo Hofstede en su momento? Hofstede identificó patrones de comportamiento. Los patrones de comportamiento eh, son aquellos, el conjunto de normas, valores y principios que se comparte y que se van transmitiendo desde generación en generación. Entonces, es aquello, por ejemplo, que distingue a un boliviano de un chileno, aquello que distingue a un chileno de un español. Esos son los patrones de comportamiento. ¿Qué es lo que hizo Hofstede? Que Hofstede aplicó una escala, un instrumento, lo aplicó en distintos países donde estaba IBM. Se está viendo la página, ¿no, verdad? ¿Ven la página? No. Sí, sí, se ve la ¿Sí? página. ¿Se ve? Vale, mira, yo acá puse Japón, pero vamos, por ejemplo, a poner Bolivia enseguida. Entonces, bueno, yo se lo voy a enviar el link. Y acá ustedes pueden hacer comparación entre los países. Solo a grandes rasgos, porque no es parte de este taller. Pero, por ejemplo, distancia del poder, que es esta primera dimensión, significa cuán marcadas están las diferencias sociales en un país. O sea, por ejemplo, en Chile, por ejemplo,
la diferencia entre ir a un hospital público versus una clínica privada es una diferencia abismante. La diferencia salarial entre una persona, por ejemplo, como en mi caso, que es doctor en la universidad, y una persona que es administrativo de la universidad, la diferencia salarial es abismante. Entonces significa que tenemos una alta distancia del poder. Países con alta distancia del poder es donde la diferencia social está muy marcada. Y nosotros en la región solemos ser países con una alta distancia del poder. O sea, yo, por ejemplo, hago clase en Ecuador, yo hago clase, por ejemplo, en Guatemala, y me ha pasado, por ejemplo, en Ecuador, estar almorzando, por ejemplo, en un centro comercial que es lujoso, y de hecho yo ni siquiera en Chile he visto, por ejemplo, ese centro comercial. Salgo del centro comercial, tomo el coche, pero en la esquina hay algunos niñitos que están vendiendo fruta. Eso es distancia del poder. Es cuán marcada están las diferencias sociales en un país. Entonces, por ejemplo, y es de 0 a 100. Entonces, en el caso de Bolivia, por ejemplo, distancia del poder tiene 78. Entonces, significa que están marcadas las diferencias sociales entre aquellas personas que tienen mejor situación y aquellas que tienen menor situación. Por ejemplo, yo lo vi en Suiza, por ejemplo, yo viví en Suiza. Por ejemplo, en Suiza, el papá no envía al hijo al colegio privado, en realidad envía al hijo al colegio que le queda más cerca de la casa. Por ejemplo, y en España, que no es el país más desarrollado en Europa, al colegio es común que los niños vayan, los chicos, los hijos, vayan al colegio, al high school, vayan con ropa de calle. En Chile nosotros no podemos. Por ejemplo, en Chile al colegio los chicos van con uniforme. ¿Y por qué van con uniforme? Van con uniforme porque si yo hago que los niños vayan al colegio con ropa de calle, se va a notar mucho la diferencia de un niñito que proviene de una familia de mayor nivel de ingreso y otro niñito que proviene de una familia de menor nivel de ingreso. Eso es distancia del poder. Entonces, Bolivia, por ejemplo, en esto tiene 78. Luego tenemos individual versus colectivo. ¿Ya? ¿Qué significa? Esto es la típica diferencia, por ejemplo, entre una cultura americana, por ejemplo, y una cultura asiática. Por ejemplo, en una cultura americana, Rambo, James Bond, Rocky, un tipo puede matar a todo un ejército. Pues, estimado, un tipo, Rambo, es capaz de matar a todo un ejército. Si ustedes piensan en una película asiática, eso no sucede. No sé si, bueno, yo tengo 37 años, pero no sé si alguno de ustedes se recuerda de una serie que eran los supercampeones. Era una serie, por ejemplo, de fútbol. Y había solo un jugador que era bueno, Oliver Atom. Pero Oliver Atom nunca ganaba solo, siempre ganaba en equipo. Entonces, culturas asiáticas son más colectivas. De hecho, el concepto o el nombre de los kamikaze eran los pilotos japoneses que en la Segunda Guerra Mundial se abalanzaban contra los buques o los portaaviones de Estados Unidos. Tenían el avión con lo justo necesario para poder volar y se abalanzaban contra los buques de Estados Unidos. Y ese piloto japonés sabía que iba a morir, pero lo hacía por la gloria de Japón. Entonces, países que son individuales son países donde yo pienso en mí solo y en mi círculo cercano. Países que, por el contrario, son países colectivos, son países donde uno piensa más bien en el bien común. Bueno, según este estudio, esto es una página donde el país que ustedes quieran lo ponen y va a estar. ¿Ya? Algunos países hay algunas dimensiones que no están, pero en general hay bastante información. Y luego abajo explica, por ejemplo, acá, bueno, acá no se lo he proyectado, pero explica abajo por qué ocurre cada una de estas dimensiones en Bolivia, por ejemplo. Entonces, Bolivia en teoría es más colectivo. Masculinidad, por ejemplo. ¿Qué significa que un país sea masculino? No significa que el país sea machista. Significa que están como claramente marcados el rol del hombre y el rol de la mujer. Por ejemplo, en Chile, hasta hace algunos años atrás, los hombres no ocupaban camisa rosada, por ejemplo, camisas de color rosado. O sea, yo, por ejemplo, ahora uso camisas de color rosado, pero hace unos 10 años atrás hubiese sido complicado. Nosotros en Chile, por ejemplo, el sector más relevante es el sector de la minería, pero quienes estudiaban, por ejemplo, ingeniería civil en minas, eran hombres, no eran mujeres. Por el contrario, quienes estudiaban enfermería eran más mujeres que hombres. No se daba mucho de que, por ejemplo, el hombre estudiara enfermería. Y aún sigue Chile, por ejemplo, siendo un país masculino, aunque cada vez menos. Nosotros tuvimos presidenta mujer, por ejemplo. Pero me pasó, por ejemplo, hace un tiempo atrás. Salí con una amiga a un pub y yo no bebo porque, como le comenté, yo soy oficial de ejército, entonces me cuido harto en realidad, y yo no bebo. Y me acuerdo que yo
yo pedí un jugo y esta amiga pidió un pisco sour. ¿Listo? Y viene el garzón, y cuando el garzón nos sirvió, me sirvió a mí el pisco sour, el trago, y le sirvió a mi amiga el jugo. Y yo le tuve que decir al garzón que no, porque era al revés. ¿Pero por qué? Es porque el garzón tiene en su cabeza que quien consume alcohol es el hombre, no es la mujer. Entonces, masculinidad es cuán marcado está el rol del hombre versus cuán marcado está el rol de la mujer. No estoy hablando de Bolivia porque no lo conozco, a pesar de que Bolivia acá tiene 42 y yo viví un tiempo en Bolivia. Pero, por ejemplo, en Chile, cuando uno estaba pequeño, al hombre le regalaban pelota de fútbol, le regalaban pistolas y a la niñita le regalaban muñeca, por ejemplo. Entonces, el hecho de que a la niñita le regalaran muñecas y al niñito le regalaran pelota de fútbol, significa que era un país altamente masculino. Entonces, distancia del poder, ¿cuán marcadas están las diferencias sociales? Individual, pienso en mí y en mi grupo familiar, o versus colectivo si pienso en la comunidad. Más masculinidad, ¿cuán marcado está el rol del hombre versus el rol de la mujer? Y eso, por ejemplo, en Chile a nosotros nos generó un tema. No sé si ustedes se acuerdan con el caso de abuso que hubo en Estados Unidos, de este director, por ejemplo, de cine, que se descubrió que había cometido abuso, por ejemplo, con alguna actriz. Luego ese movimiento, por el mismo efecto de la globalización, llegó a Chile y las universidades se paralizaron. Por ejemplo, yo en ese tiempo trabajaba en otra universidad y el centro de estudiantes pidió que hubiese igualdad de género, que hubiese el mismo número de profesores hombres y el mismo número de profesores mujeres en cada facultad. Pero tuvimos que negociar con el centro de alumnos y tuvimos que decirle que no estaban dadas las condiciones en ese momento en Chile para poder cumplir con eso. Porque, por ejemplo, en carreras como ingeniería civil eléctrica, en carreras como ingeniería civil mecánica, había más profesores hombres que mujeres. Pero en cambio, en otras carreras como en pedagogía, como en psicología, había más profesoras mujeres que profesores hombres. Por tanto, aún no estábamos preparados para tener menor nivel de masculinidad. O sea, masculinidad es cuán marcado está el rol de un hombre versus el rol de una mujer. Le estoy explicando a grandes rasgos a ustedes y luego lo vamos a llevar al tema de la investigación. Una cuarta dimensión es aversión al riesgo. Aversión al riesgo es cuán temerosos somos de hacer cosas nuevas. Y por ejemplo, por lo que acá se ve en Bolivia, eso alto. O sea, es de 87. O sea, significa que son temerosos de hacer cosas nuevas. Y eso también ocurría en Chile, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, un tema importante. En Chile hay más clasificaciones, pero si uno quisiera resumir, hay dos tipos de emprendimiento. ¿Se emprende por oportunidad o se emprende por necesidad? ¿Ya? La gente joven emprende por oportunidad hoy en día. Por ejemplo, yo estudié en la mejor universidad del país, en la Universidad de Chile. Y yo no soy, o sea, tengo 37 años. No soy joven, pero tampoco estoy en una edad muy avanzada. Y cuando yo estudié ingeniería comercial, administración, no tuve ningún curso de emprendimiento, no tuve ningún curso de innovación, siendo que estudié en la mejor universidad del país. A nosotros se nos preparaba para ser empleados, a nosotros se nos preparaba para trabajar en empresas, no se nos preparaba para ser emprendedores. La gente joven hoy en día emprende más. La famosa generación millennium, por ejemplo, emprende más. Entonces hay emprendimiento por oportunidad y hay emprendimiento por necesidad. El emprendimiento que se daba en mi generación principalmente era un emprendimiento por necesidad. O sea, por ejemplo, personas que llevaban 20 años, 30 años en una empresa, lo despedían, les pagaba la indemnización y, por ejemplo, se ponían con un negocio. En cambio, hoy en día el emprendimiento que se da más es un emprendimiento por oportunidad. ¿Ya? Entonces, pero aversión al riesgo, ese es un tema relevante. Por ejemplo, en Chile nosotros tuvimos que aprender de una manera no buena, a la mala, porque, por ejemplo, pasó con el tema del COVID. Chile tiene una buena penetración del Internet. Chile tiene una buena penetración de la telefonía en marzo, pero las ventas por Internet eran bajas en Chile. ¿Y por qué las ventas por Internet eran bajas en Chile? Porque el chileno es desconfiado. Piensa que le van a robar, piensa que le van a mandar un producto que es diferente al que está comprando, etc. Pero con la pandemia del COVID, que no podíamos salir de la casa, las ventas por Internet se incrementaron. Pero fue un cambio cultural que se hizo a la fuerza. El chileno de por sí no era propenso a comprar productos por Internet. Entonces, aversión al riesgo
es cuán temeroso soy de hacer cosas nuevas. ¿Ya? Luego viene la orientación al corto o al largo plazo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Bolivia está más orientado al corto plazo. Y eso también es típico en Chile, estamos viviendo el ahora, el ahora, el ahora. Por ejemplo, yo me recuerdo, bueno, yo crecí en un orfanato, no sé cómo le llaman en Bolivia, en un hogar de menores. Yo mm, no tengo papá, mi papá falleció cuando yo estaba pequeño, entonces yo luego de eso crecí en un orfanato donde viven niños que tenían una situación más o menos similar. Entonces, y yo me recuerdo, por ejemplo, que cuando yo conversaba en ese tiempo con las tías del orfanato, etcétera, y yo escuchaba hablar a las personas, hablaban del sueño de la casa propia. Y la idea era tener, o sea, las personas se esforzaban toda su vida para tener su casa propia. Y en Chile eso hoy en día cambió. De hecho, las decisiones, por ejemplo, de vivienda son de corto plazo. Por ejemplo, yo antes de irme a mi doctorado estuve 2 años en Chile. Me compré un departamento, un piso pequeñito, de un dormitorio, un baño, cocina americana. Sabía que iba a estar en Chile solo 1 o 2 años antes de irme a mi doctorado. Ya luego volví a Chile, por ejemplo, volví de mi doctorado y me compré un departamento más grande, de tres dormitorios, dos baños. Ya, pero por ejemplo, ahora que me voy a casar y voy a formar familia, por ejemplo, ya el departamento me va a quedar pequeño, ya, porque tengo un niñito que tiene 9 meses, entonces ahora me estoy comprando casa. Entonces, a lo que voy es que las decisiones ya no son decisiones de largo plazo, son decisiones de corto plazo. De hecho, en Chile hoy en día las carreras profesionales como ingeniería duran 5 años y hay universidades ahora que ya están apostando en que las carreras van a bajar de 5 años a 4 años. Las personas cada vez están más orientadas al corto plazo, no al largo plazo. Y ahí eso es típico, y eso también hay una diferencia cultural, por ejemplo, entre Estados Unidos, por ejemplo, y Asia. Estados Unidos, el sueño americano, llego y me hago millonario de manera rápida. En cambio, en países asiáticos, muchos de ellos creen en la reencarnación. Por lo tanto, de la forma en que yo me comporto en esta vida, o la forma en que yo actúo en esta vida, es como yo me voy a reencarnar en una vida siguiente. Y finalmente viene indulgencia versus restricción. Si ustedes miran esta dimensión, Bolivia no está tan bien en lo que es indulgencia. ¿Qué significa indulgencia versus restricción? Indulgencia es cuando las personas son libres de decir o de expresar lo que sienten. Restricción es cuando la norma social está muy marcada. Por ejemplo, en Chile antiguamente existía diferencia legal entre el hijo que nacía dentro del matrimonio y el hijo que nacía fuera del matrimonio. Y heredaban de manera diferente. O sea, yo, por ejemplo, a ustedes les comento que yo tengo un niñito de 9 meses, pero en realidad, en términos biológicos, él no es hijo mío, él es hijo de mi pareja. Yo la conocí a ella cuando ella tenía 2 meses de embarazo. Ya, pero para mí es mi hijo. Y hoy en día, entre mi amigo, la verdad es que no es un tema, porque en realidad para mí, él es mi hijo. Pero si eso hubiese pasado hace 10 años atrás, 15 años atrás, lo más probable es que eso hubiese generado ruido, porque las normas sociales, la restricción era demasiado fuerte. Las normas sociales determinaban lo que se podía hacer o lo que no se podía hacer. Indulgencia es que se permite la libertad. Por ejemplo, en Chile hoy en día, si uno ve a una pareja gay que andan de la mano en la calle, uno no lo va a insultar. No lo va a insultar, no le va a pegar. Es decir, cada vez somos más indulgentes. Si fuéramos un país altamente restrictivo, esas personas reciben bullying, humillación, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Hofstede? Hofstede creó dimensiones culturales para diferenciar entre los países. Entonces recuerden, ¿qué es lo que era distancia del poder? ¿Cuán marcadas están las diferencias sociales en un país? O sea, y de hecho, el mismo tema que ustedes me digan doctor, eso es distancia del poder. De hecho, yo, por ejemplo, les pedí que no me dijeran doctor, porque yo viví en Europa muchos años. Y en Europa, en realidad, uno no le dice doctor, yo soy Luis nomás. Entonces, el hecho de ser doctor no me genera un estatus distinto. Y, por ejemplo, en Chile yo lo vi. Por ejemplo, yo bueno, en la universidad donde yo trabajo, ingresé en julio del año 2019. Y en agosto del año 2020, el año pasado, me ascendieron a director de posgrado, que es un cargo alto dentro de la universidad. Ya, pero hasta el día anterior yo era académico nomás, investigador. Y recuerdo que el primer día que me ascendieron a director, llamo por teléfono a una persona que trabaja y me dice, director, ¿cómo está? Yo le digo, no, pues le digo,
Si usted hasta el día de ayer me decía Luis o me decía profesor, hoy no me tiene por qué decir director. Sí, me dijo, pero es que usted es director. No, le dije yo, el cargo es circunstancial. En este momento yo estoy como director, pero mi cargo es de confianza. Y es posible que yo deje de tener el cargo en un mes, 2 meses o 5 meses más y voy a volver a ser Luis. Entonces, el hecho de que esa persona inconscientemente, cuando a mí me pusieron como director, me nombrara director y me dejara decir Luis o profesor, es porque Chile aún tenemos distancia del poder. ¿Ya? Y pasa por ejemplo, en La Paz. Yo viví en La Paz. Entonces, la zona, hay diferencias significativas entre el Alto y la zona sur, que es donde están las embajadas, por ejemplo. Entonces, son dos mundos distintos. Y eso pasa en países que tienen alta distancia del poder. Luego dijimos individual versus colectivo. Entonces, ¿qué significa individual? ¿Vivo pensando en mí solo y en mi grupo familiar o estoy pensando en la comunidad? Y por ejemplo, con el COVID, eso nosotros en Chile lo hemos visto. Estimado, con el COVID hay personas que han burlado los sistemas. Hay personas que han contratado, y esto no es mentira, han contratado helicópteros para poder ir a las casas que tienen en el campo, por ejemplo, a las casas de veraneo. Helicóptero para poder burlar el sistema. Es decir, están pensando en sí mismos y en su familia y no están pensando en la comunidad. No están pensando en que como país tenemos que implementar la medida adecuada para que el COVID se logre controlar de mejor manera. Más masculinidad. ¿Cuán marcado está el rol de un hombre versus el rol de una mujer? Y eso antes estaba muy marcado, pero cada vez está menos marcado. De hecho, como les comenté, antiguamente el color rosado no era ocupado por hombres, pero yo hoy en día ocupo camisa rosada, por ejemplo. Yo no me siento menos varonil por ocupar camisa, por ejemplo, rosada. El mismo tema del consumo de cerveza. El consumo de cerveza antes era consumo de hombres y hoy en día en realidad el consumo de cerveza es más bien unisex. Entonces, por ejemplo, al menos en Chile cada vez somos menos masculinos, ¿ya? Pero en Bolivia tienen 42 en masculinidad. Lo que ustedes tienen muy fuerte, muy marcado, es la distancia del poder, como lo hablábamos recién, y la aversión al riesgo. Y la aversión al riesgo es cuán temeroso soy de hacer cosas nuevas, cuán temeroso soy de innovar, cuán temeroso soy de ir contra lo que está establecido. Por ejemplo, te pongo el caso, un compañero mío en la universidad, él cuando estábamos terminando la carrera, su proyecto de titulación era crear vasos comunes y corrientes donde uno toma agua, pero vasos con botellas que estaban botadas por la calle, reciclables. Y él creó un proyecto de innovación social. ¿Y cuál era su idea? Su idea era contratar a personas que habían estado privadas de libertad, por ejemplo, mujeres principalmente que habían estado detenidas por temas de venta de droga, etcétera, y sacarlas de ese ambiente. Y a las personas que recolectan botellas, les compraba un carro, les compraba vestimenta y que tuvieran mejores condiciones. Este caso que le estoy dando real, la empresa se llama Green Glass. El profesor lo aprobó con la nota mínima. En Chile la calificación es de un 1 a un 7. El profesor le puso una nota 4, que es la mínima para aprobar, porque le dijo que ese proyecto no tenía futuro. Y hoy en día es uno de los emprendimientos más importantes en Chile. Este compañero le ha ido excelente. Y esos vasos tienen una connotación social, lo que hablábamos ayer, la parte simbólica. Cada vaso tiene un eslogan, tiene un refrán. Por ejemplo, hay una frase de Miguel de Unamuno que dice, del otoño aprendí que las hojas se caen, pero el árbol sigue de pie. Y son vasos carísimos. Pero en su momento el profesor, una persona mayor, lo evaluó con la nota mínima porque según él ese proyecto no iba a tener futuro. Y ese proyecto hoy en día es uno de los emprendimientos que cuando uno habla de emprendimiento, uno habla de Green Glass. ¿Ya? Entonces eso es aversión al riesgo. Cuán temeroso soy de hacer cosas nuevas. Lo otro, orientación a largo plazo. Nosotros en la región principalmente estamos orientados al corto plazo. Queremos que las cosas se den ahora. Y lo otro era indulgencia versus restricción. ¿Qué significa, por ejemplo, que un país sea indulgente? Significa que se respeta la libertad individual. Es posible que yo no esté a favor, estoy inventando, es posible que no esté a favor, por ejemplo, de la homosexualidad, que no es así, es posible que no esté a favor, pero no lo voy a insultar, no le voy a decir nada en la calle, no lo voy a ofender, se respetan las libertades individuales. Ahora, bueno, en ese contexto entonces, ¿cómo se aplican las dimensiones culturales de Hofstede para que nosotros veamos si un país tiene las condiciones o no, o si lo académico en un país tiene las condiciones para poder generar redes de investigación?
Ya, estimado. Y aquí vamos a ir mostrando. Ustedes me dicen acá si es que se logra proyectar. Recuerden, para investigar lo primero hay que tener proyectos de investigación. Dijimos, un proyecto de investigación no es un artículo aislado, sino que son varios artículos que uno puede sacar de un proyecto. Y ahora venía el tema de las redes de investigación. Y empecemos a ver la diferencia entre nuestros países, países sudamericanos versus países desarrollados. Por ejemplo, la principal diferencia entre Chile, por ejemplo, y Dinamarca, ustedes se van a dar cuenta, bueno, hay otras también diferencias, pero las principales diferencias están en la distancia del poder y las principales diferencias están en la aversión al riesgo. Y vamos a seguir viendo. Bolivia versus Finlandia, por ejemplo, lo mismo. Bolivia, alta distancia de poder, Finlandia poquito. Bolivia 78, Finlandia tiene 33. Aversión al riesgo, Bolivia tiene 87. En cambio, Finlandia tiene 59. Y así sigue, por ejemplo. Y de hecho, España es el país de Europa que más se parece a nosotros y es uno de los que menos produce artículos de alto impacto dentro de Europa. Y si se dan cuenta, España también tiene un nivel más o menos elevado de distancia del poder, menos obviamente que Bolivia, menos obviamente que Chile, pero también tiene un alto nivel de aversión al riesgo. Y algo similar con lo que ocurre con Colombia. Y así podemos seguir viendo países como, por ejemplo, Ecuador. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, distancia del poder 78, por ejemplo, y aversión al riesgo 67. Y eso lo estaba comparando con Alemania. Ya tenemos, veamos solamente Bolivia. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto en la región generar redes de investigación? Lo que yo hice ayer cuando le envié un correo y le dije de que tienen la posibilidad de poder publicar artículos en la revista Dimensión Empresarial, lo que yo le dije, que si tienen un artículo y quieren que yo se lo revise, y yo se lo voy a revisar de manera desinteresada, para que lo puedan publicar, para que lo puedan mejorar y publicar en una buena revista, en realidad eso es porque estoy acostumbrado, pero estoy acostumbrado a generar redes de investigación. Yo trabajo en función de la red de investigación. Entonces, ¿por qué nuestros países no lo consiguen? Por dos razones. La distancia del poder y la aversión al riesgo. La distancia del poder en Chile en Bolivia y ocurre también, por ejemplo, en Ecuador, son muy temerosos de ir contra lo que mi autoridad me dice, contra lo que mi decano me dice, el director o la directora del doctorado me dice, lo que el doctor más antiguo dice. Por ejemplo, pasa mucho que en proyectos de investigación las personas no se atreven, los investigadores más jóvenes o con menos experiencia, no se atreven, por ejemplo, a contradecir al investigador principal. Entonces, esa distancia del poder, eso que tenemos tan marcada la diferencia, hace que no podamos generar proyectos de investigación. Por ejemplo, yo cuando trabajo con mis colegas extranjeros, cada uno de nosotros escribe una parte del artículo y hay un colega que se encarga de reunir todas las partes y de darle coherencia. Pero, por ejemplo, yo no ando desconfiando de lo que escribió mi colega. Y mi colega tampoco anda desconfiando de lo que yo escribí. Porque si estamos generando redes de investigaciones porque confiamos en nosotros. Es decir, porque trabajo con colegas de países donde hay menos distancia del poder, donde somos pares, donde no soy el doctor Luis Araya, donde soy Luis nomás. Y como soy Luis, podemos generar proyectos de investigación de manera más transparente, de manera más tranquila, con mayor nivel de confianza. Por tanto, la distancia del poder es un factor que impide o dificulta en nuestra región generar redes de investigación, pero también principalmente aversión al riesgo. Somos temerosos, somos desconfiados. O sea, cuando yo a ustedes les dije, o sea, no estoy diciendo que ustedes piensen esto, pero cuando yo a ustedes les dije, mire, dije yo, si quieren me envían su artículo y yo se lo reviso, capaz que alguna persona, no estoy diciendo que sea así, pero capaz que alguna persona piense, no, pues, esta persona quiere leer mi artículo, capaz que le va a hacer cambio y lo va a publicar, pero lo va a publicar solo al nombre de él. O tal vez el temor a la vergüenza, o tal vez, por ejemplo, no están desconfiando de que yo me voy a quedar con su artículo, pero tal vez están pensando, mira, mi artículo aún le falta, aún tiene alguna falencia. Entonces, si se lo envío a Luis y me hace observaciones, yo voy a quedar mal, me voy a sentir menoscabado por las observaciones que me va a hacer. Por lo tanto, ¿por qué países europeos tienen mayor nivel de publicación que países sudamericanos, que nosotros?
es principalmente porque nosotros tenemos un alto nivel de distancia del poder, tenemos muy marcada la jerarquía, pero además porque somos países con alto nivel de aversión al riesgo. Somos temerosos de hacer cosas nuevas. Estimado, yo les comenté, yo investigo en temas que no se investigan mucho. Les comenté que el año 2017 mi tesis fue calidad de servicio en educación superior a distancia, cuando no se estudiaba la educación superior a distancia. Les comenté que yo apliqué la teoría de grupo estratégico en las universidades, lo cual no se hacía. Apliqué la teoría de personalidad de marca en los bomberos, en las religiones, en la Fuerza Armada, cosa que no se hacía. Ese nivel, ese salto, ese pequeño impulso de arriesgarnos a buscar la frontera de investigación hace que tengamos un menor nivel de aversión. Pero el problema es que vivimos en países donde los niveles de aversión al riesgo son altos. Cuando yo escribí el artículo sobre la personalidad de marca de las religiones, hubo un colega que lo invité a participar, que trabaja en una universidad que está ligada a la Iglesia Católica, que no quiso participar del artículo, por temor a que lo fueran a despedir o que le fueran a decir algo. Y eso significa que tenemos un alto nivel de aversión al riesgo. Somos temerosos de hacer cosas diferentes. Ya, por tanto, ¿yo qué les comenté? Le dije, el proceso de investigación son 5 etapas. Primero tengo proyectos de investigación, no tengo artículos aislados. Me ideo un proyecto, idealizo o planifico, formulo un proyecto que me va a generar varios artículos. Pero en segundo lugar, no ando de rambo por la vida, porque si ando de rambo por la vida e intento publicar todo solo, con suerte voy a publicar un artículo al año, o capaz que voy a publicar solo un artículo cada 2 años. Entonces, lo segundo es tener las redes de investigación, lo que acá estábamos hablando. ¿Ya? Esto solo de la red de investigación. Tercer lugar, lo que yo les comenté, y esto es fundamental, la revisión de la literatura. Si ustedes quieren aportar, y ahora voy a lo que me estaba preguntando David, si ustedes quieren que su artículo se publique en una buena revista, tienen que hacer una muy buena revisión de la literatura. ¿Ya? Y de hecho, se los voy a comentar, en una oportunidad yo estaba en un congreso en Chile, y bueno, un colega de otra universidad estaba presentando como algo muy novedoso, pero esto fue hace harto tiempo atrás, esto fue el año 2009, si que no recuerdo mal. Entonces, este colega estaba presentando un artículo que él insistía a cada momento en que era el primer artículo que se había escrito en Chile sobre un modelo de calidad de servicio en educación superior. Estimado, pero el colega insistía bastante en que era el primer modelo era el primer modelo en calidad de servicio en educación superior. Ya, esto fue el año 2009, me recuerdo. Entonces yo, por ejemplo, obviamente permití y esperé a que este colega terminara su presentación, y cuando vienen las partes de las preguntas, levanté la mano. Este colega me preguntó cuál era mi pregunta, y yo le dije que en realidad no tenía una pregunta, sino que le recomendaba leer el artículo de Torres y Araya Castillo del año 2008, que estaba publicado en tal revista y que ya había propuesto un modelo de calidad de servicio en educación superior en Chile. Y el tipo me dijo, ¿y usted cómo sabe que ese artículo está publicado? Bueno, le dije yo, porque yo soy uno de los autores de ese artículo. Ya, por lo tanto, y esta persona, en términos estrictos, quedó muy mal, porque se paró frente a una audiencia en un congreso para decir que él estaba escribiendo el primer artículo sobre calidad de servicio en educación superior en Chile, y nosotros un año antes de eso ya habíamos publicado el primer artículo. Entonces, y esa persona no tuvo nada más que hacer que retirarse del Congreso, y ya nadie más le hizo preguntas porque el artículo no era un artículo novedoso. La revisión de la literatura es fundamental. Si ustedes me preguntan, ahora que ustedes están en su proyecto de tesis doctoral, lo primero que tienen que hacer es una muy buena revisión de la literatura para saber si están aportando o no a la literatura. Recuerden, una tesis doctoral, el primer impacto que tiene que tener es un impacto teórico. Y el segundo impacto es práctico, pero el primero es teórico. Ya, antiguamente la revisión de la literatura se hacía de manera manual. Es decir, por ejemplo, ustedes bajaban 100 artículos, bajaban 200 artículos, 80 artículos y los comenzaban a leer cada uno de los artículos. Estimado, hace un par de años atrás eso ya no se hace. Pero no fue siempre así. Como les comenté, yo tengo cuatro doctorados, y en mis 3 primeros doctorados yo hice la revisión de la literatura de manera artesanal. O sea, me leí los artículos y fui haciendo yo mismo tabla de los artículos. Hoy en día no. Hoy en día la revisión de la literatura se hace con herramientas estadísticas.
Y hay dos grandes metodologías. Hay una que se llama bibliometría y hay otra que se llama cienciometría. Si ustedes me preguntan, el primer artículo de su tesis doctoral puede ser un artículo de bibliometría o puede ser un artículo de cienciometría. Les voy a mostrar enseguida ejemplos de los artículos. Pero quiero que primero se den cuenta de la diferencia entre la bibliometría y la cienciometría. La cienciometría es como una versión mejorada de la bibliometría. Por ejemplo, en la bibliometría ustedes escriben un artículo y el artículo le dice cuáles son las investigaciones más citadas. Le dice quiénes son los autores más citados. Le dice cuáles son los países que más publican en una determinada temática. Le dice cuáles son las revistas que más publican en una determinada temática, etc. Le dice cuáles son las universidades que más publican en una determinada temática. Pero es solo descriptivo. El análisis de la bibliometría es descriptivo, pero hace lo que ustedes antes tenían que construir de manera artesanal. Y cómo uno trabaja, cómo uno hace análisis de bibliometría, uno desde la página de Web of Science, uno baja la base de datos en Excel y uno trabaja con tabla dinámica. Si alguien tiene interés, yo le puedo mandar alguno de mis artículos y se pueden dar cuenta que es fácil trabajar bibliometría. Ya, pero la bibliometría se superó. Y luego, hoy en día se habla de cienciometría. Y la cienciometría es una versión mejorada de la bibliometría porque busca fronteras de producción. Por ejemplo, algo muy simple. En la bibliometría, por ejemplo, señala que los países que más publican en un determinado tema, por ejemplo, son Estados Unidos, Inglaterra y España. Eso solo te va a decir la bibliometría. La cienciometría te dice, no te dice. En realidad te dice, es cierto, los países que más publican son Estados Unidos, Inglaterra y España. Pero en realidad, este autor en Estados Unidos publica con este autor en España. Por tanto, ellos están correlacionados, se relacionan entre sí. Les voy a mostrar, les voy a proyectar ahora artículos de bibliometría y artículos de cienciometría para que se den cuenta que hoy en día la revisión de la literatura, el marco teórico de la tesis, que es una de las partes fundamentales, ya no se hace de manera artesanal. Ahora ya existen metodologías para poder hacer revisión de la literatura. Como le comenté, yo tengo alumnos doctorales de la Universidad de Sevilla, Castilla-La Mancha, la Universidad Rovira y Virgili en España y la Universidad de Lleida, y todos mis alumnos de doctorado, el primer artículo o los primeros dos artículos son artículos de bibliometría y son artículos de cienciometría. Eso es lo que hoy en día está en boga. Eso es lo que es la tendencia en cuanto a revisión de la literatura. Bueno, y acá les voy a mostrar, por ejemplo, acá solo se lo estoy proyectando, pero en algún momento más les voy a mostrar los PDF. Ya, por ejemplo, acá, en este artículo, yo quiero investigar la literatura que hay en calidad de servicio como área de investigación en educación superior. Es decir, ¿qué se ha escrito sobre calidad de servicio en educación superior? Ya, ese es un artículo de cienciometría. Este otro artículo, por ejemplo, también de cienciometría. Acá yo quiero saber, recién yo hablaba de la calidad de servicio, pero ahora yo quiero hablar del concepto de calidad. Y quiero saber qué es lo que se ha escrito sobre calidad en educación superior. Ese es otro artículo de cienciometría. ¿Ya? Y luego vienen los artículos de bibliometría, que son de un nivel más bajo. En un momento más se lo voy a mostrar. Por ejemplo, acá, la personalidad de marca como área de investigación en educación superior. Es decir, ¿qué se ha escrito sobre personalidad de marca en educación superior? Bibliometría. ¿Ya? También acá hay otro, por ejemplo, grupo estratégico como área de investigación en educación superior. Se lo voy a mostrar enseguida. Este también, por ejemplo, es un artículo de bibliometría. Desarrollo de la investigación en personalidad de marca. Ya, son todos artículos de revisión de la literatura, pero que ocupan metodología científica para hacer revisión de la literatura. Este otro, análisis bibliométrico, por ejemplo, de la investigación en grupo estratégico. Se lo voy a mostrar, tranquilo. ¿Ya? Pero antiguamente se hacía de manera artesanal. Y también le voy a mostrar cómo se hacía antes. Antiguamente uno mismo construía las tablas. Estos últimos, por ejemplo, yo los construí de manera artesanal. Si se dan cuenta, por ejemplo, estos últimos están construidos de manera artesanal. Y ahora les voy a mostrar artículos. Entonces les voy a mostrar artículos que ustedes se den cuenta de la diferencia de artículos de bibliometría versus artículos, por ejemplo, de cienciometría.
Por ejemplo, acá les voy a mostrar un artículo de bibliometría. Y acá les voy a proyectar y les voy a mostrar. Si estoy muy aburrido, me dicen, y aquí vamos intentando ser un poco más activos. Ya, mira, esta es una revista Scopus. ¿Ya? Y este artículo se publicó en el último número del año 2020. Entonces es un artículo más o menos reciente. ¿Ya? Entonces acá vamos a bajar un poquito porque está muy grande. Por favor, cualquier reclamo me van diciendo y yo lo voy apuntando. Entonces, mira, se llama Desarrollo de la investigación en personalidad de marca. ¿Ya? Y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que yo en este artículo voy como segundo autor. ¿Y por qué voy como segundo autor? Casi todo lo que les voy a mostrar, porque el alumno de doctorado, el doctorando siempre va como primer autor. O sea, en algunas universidades permiten que sea primero o segundo. Pero como yo les comenté en los artículos, el orden de los autores no es por orden alfabético, sino que es por orden de importancia. ¿Cuánto tiempo dedicaron al artículo? Por lo tanto, por un tema de respeto, generalmente mi alumno de doctorado siempre van, por ejemplo, primero en los artículos. ¿Ya? Entonces, y acá estamos. Por ejemplo, acá les voy a mostrar un típico artículo de bibliometría. ¿Ya? Y típico, como yo les comenté, todo artículo sigue la siguiente estructura. Dijimos, todo artículo tiene un título que está acá, tiene un resumen que está acá, dijimos, tiene palabras clave, ¿ya? Y luego viene la introducción del artículo. En esta revista es un poco particular porque junta el marco teórico con la introducción. ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, acá se habla sobre la personalidad de marca. Listo, acá yo estoy hablando sobre personalidad de marca y sus resultados. Ya, estimado, y acá viene el artículo, mira. Esto es un artículo de bibliometría. Dice artículo y citas. Estimado, esto yo no tengo que hacer el cálculo me lo hago a través de tabla dinámica, lo hago a través de Excel. Si tú te das cuenta, este gráfico me muestra la cantidad de artículos que se han publicado desde el año 1995 a la fecha. ¿Y por qué desde el año 1995? Que es cuando se publicó el primer artículo en la temática. Entonces acá ustedes, esto es solo descriptivo. Esto se llama la técnica de bibliometría, metodología de bibliometría para hacer revisión de la literatura, pero es descriptivo. Solamente muestra cómo fue la evolución de los artículos. Solamente va mostrando cuál es el número total de artículos publicados por año. ¿Ya? Mira, y luego viene la cantidad de citas. Un tema es la cantidad de artículos y el otro es la cantidad de citas. ¿Cuántas veces se citan esos artículos? Lo mismo, sigue siendo un artículo netamente descriptivo. Después voy, por ejemplo, acá mismo, en la tabla. ¿Cuántos artículos, por ejemplo, se han citado más de 500 veces? Solo un 0,42% del artículo, 2 artículos. ¿Cuántos artículos tienen menos de 50 citas? Un 88,15%. Pero sigue siendo descriptivo. Con la bibliometría yo no puedo sacar conclusiones. De hecho, ustedes saben que hay distintos tipos de investigación. Hay investigación de tipo exploratoria, hay investigación concluyente descriptiva, hay investigación concluyente causal y hay investigación de tipo experimental. Esto es solamente concluyente descriptiva. Yo solo estoy describiendo lo que hay. Pero, estimado, si alguno de ustedes o alguna de ustedes está haciendo la revisión de la literatura de su tesis de doctorado, esto les va a ahorrar mucho tiempo, porque ustedes no fabrican la tabla. La tabla se fabrica en función de lo que ustedes bajaron de WOS, y eso es muy objetivo. Las bases de WOS son la misma base. Por lo tanto, esta tabla la puede construir alguien en Chile, alguien en Bolivia, alguien en España, y va a llegar a los mismos resultados. Entonces, si va a llegar exactamente a lo mismo, porque están trabajando con la misma base. Entonces acá no es que se nos haya escapado algún artículo, no es que hayamos dejado algún artículo de lado, no. Acá es todo lo que se ha publicado en revista WOS. Entonces, como les comenté, el primer gráfico, por ejemplo, acá, hablaba sobre el número total de artículos. ¿Ya? El segundo gráfico, por ejemplo, hablaba sobre la cantidad de citas. ¿Ya? Y ahora vamos, por ejemplo, ahora esta tabla habla sobre los artículos que son más influyentes, es decir, aquellos que más veces se citan. Y acá están los nombres, por ejemplo. Y esto yo no lo tengo que construir a mano. Lo hace la misma tabla dinámica llegan a esto. Entonces, estos son los 30 artículos más influyentes en la literatura. Ya, yo lo único que hago es que lo llevo a una tabla Word, pero es lo que me está arrojando el Excel. Entonces, los 30 artículos más influyentes. Ahora vamos con los autores, por ejemplo. Estos son los autores más influyentes. Entonces, por ejemplo, y esto es relevante,
porque en un momento más vamos a decirlo, a explicar lo que me estaba preguntando David. Ya, si yo quiero publicar, por ejemplo, un artículo en una revista, entonces, por ejemplo, si yo quiero publicar un artículo en personalidad de marca y no cito a Eicher, por ejemplo, Eicher, que es el autor acá que está en el número 1, me lo van a rechazar el artículo de inmediato, porque significa que no hice una buena revisión de la literatura. Entonces significa que no estoy considerando los autores que son clave en la temática. O sea, estos autores que están acá, en cualquier artículo que ustedes quieran publicar, por ejemplo, sobre personalidad de marca, deberían estar, porque son los autores más influyentes. Pero nuevamente es un artículo de bibliometría, es descriptivo, solamente señala lo que se ha hecho. Señala la cantidad de artículos que se han publicado en los últimos años, la cantidad de citas en los últimos años, señala cuáles son las revistas más importantes, cuáles son los autores más influyentes, y por ejemplo, otro indicador, cuáles son las revistas más influyentes. Por ejemplo, estas son las 10 revistas que más publican artículos, por ejemplo, en personalidad de marca, ¿ya? De la misma manera, y finalmente los países, por ejemplo. Y finalmente, por ejemplo, señala cuáles son las instituciones, disculpen, las universidades que más publican en personalidad de marca, y esto sigue siendo descriptivo, y también, por ejemplo, los países que más publican en personalidad de marca. Entonces, si se dan cuenta, este artículo de bibliometría simplifica de manera considerable el marco teórico, porque no tienen que construir el marco teórico de manera artesanal. A través de la bibliometría tú sabes la cantidad de artículos que se han publicado, la cantidad de citas, ¿no es cierto? Los artículos más relevantes, los autores más relevantes, las revistas más relevantes, las universidades más relevantes, los países más relevantes en la temática. Esta se llama bibliometría y es una forma nueva, que, bueno, relativamente nueva en el mundo académico, tendrá unos 8 o 10 años de hacer marco teórico. Yo creo que menos, debe tener así un boom 6 años atrás. ¿Alguno de ustedes había visto esto alguna vez o no? ¿Había visto bibliometría? Sí, yo vi, pues yo lo hago en R, en el programa R. Eso se puede Sí, hacer, sí. justamente. ¿Y hace cienciometría, por ejemplo? Creo que También se voy... puede hacer, lo que pasa es que bibliometría, o sea, en R se hace ese mismo acopio, se hace todo ese bagaje de lo que usted está explicando. Pero Sí, ya, no dice, justamente. Disculpa. le decía que no específicamente vi como para hacer un artículo, solamente fui para, o sea, me gusta el tema estadístico a través del manejo de R y vi ¿Ya? la posibilidad de hacer esto, entonces, solo eso. Sí, no, y mira, disculpa, ¿con quién estoy hablando? Que no Ignacio pude ver tu Romero. nombre. Disculpa. Ignacio Romero. Ignacio, Ignacio. mira, Ignacio, si sabes manejar ese software, esa metodología, te aseguro que es una publicación segura. O sea, te mostré un artículo que lo publiqué a fines del año 2020. Son publicaciones seguras. O sea, nosotros en Chile decimos de manera popular sandía calada. Eso se va a publicar sí o sí. Lo que sí ocurre es que la bibliometría ahora quedó en un segundo nivel, porque la cienciometría lo superó. Entonces tú vas a publicar bibliometría sí o sí en revistas Cielo y vas a publicar bibliometría sí o sí en revistas Scopus. Pero si quieres publicar en revistas WOS, tú tienes que aplicar cienciometría. Y acá se van a dar cuenta de la diferencia entre bibliometría y cienciometría. En este artículo, esta es una revista WOS, ¿ya? Y una de las pocas revistas WOS que hay en castellano. Y nuevamente, por ejemplo, nuevamente voy yo como segundo autor, no voy como un primer autor. ¿Y por qué no voy como primer autor? Porque el artículo es de una de mi alumna de doctorado. Ya Carmen Gloria es una alumna de doctorado de la Universidad de Sevilla, por lo tanto ella va como primer autor y yo voy como segundo autor. Ya mira, y ahora nosotros empezamos a ver la diferencia que hay. Y acá, disculpen, voy a avanzar un poquito, lo mismo, es el marco teórico, siempre sigue la misma estructura. Ya, pero acá están los resultados. Por ejemplo, esta es la cantidad de artículos que se han publicado en los últimos años. Ya, pero ¿cuál es la diferencia entre la bibliometría y la cienciometría? Que yo, por ejemplo, acá calculo el R cuadrado. O sea, yo acá estimo si hay o no crecimiento exponencial en la producción científica o no. No sé si me van siguiendo el resto. Estimado, porfa, no sé si tienen algún comentario. En la bibliometría yo solo decía, o yo solo muestro la cantidad de artículos en los últimos años. No hago análisis de regresión. En cambio, con la cienciometría yo veo si el crecimiento es exponencial, es decir, si es un tema relevante o no a estudiar.
¿Me explico bien, Ignacio, no? Sí, profesor, diferencia? pero profesor, escúchame, pero también esas proyecciones, sacar los R cuadrados también se puede hacer. O sea, a partir de esa base de datos que uno va obteniendo, por ejemplo, hice la prueba en Scopus. O sea, a partir de Justamente, un tema de crecimiento económico, obtuve todo lo que se escribió sobre crecimiento económico y se puede hacer ese tipo de proyecciones también a partir de justamente. la base de datos. Y es por eso que yo te decía que cuando David me preguntaba qué diferencia puede haber entre un impacto u otro del artículo, es muy simple, pues, Ignacio. Lo que tú hiciste, calculaste la regresión. Pero si solo muestro el gráfico, no me da para una voz. ¿Me sigues Ok, o no? ok, sí, sí, sí. En cambio, si yo agrego un análisis como un análisis de regresión y calculo el crecimiento exponencial, con la misma base de datos que tú tienes, Ignacio, que tú mismo afortunadamente lo has hecho, puedo optar o puedo postular a una revista de mayor impacto. ¿Me sigues o no? Sí, sí, ok, perfecto. Sí. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, pero estimamos, son diferencias sutiles. Es la misma base de datos, solo que el artículo anterior es un artículo de bibliometría, porque solo es descriptivo, pero este artículo es un artículo de cienciometría, porque acá yo estoy buscando fronteras, estoy buscando relaciones. Yo en el otro no busco relaciones. Yo en un artículo, permiso, voy a tomar agua. Yo en un artículo de bibliometría yo solo digo lo que se está haciendo. En cambio, en un artículo de cienciometría yo intento buscar frontera de producción. Mira, y es una combinación, como muy bien decía Ignacio, es una combinación también con bibliometría, porque también acá me va diciendo, por ejemplo, cuáles son las revistas más importantes. Pero además de hacer bibliometría, que es la base, estoy estimando o hago estimaciones estadísticas para poder dar mayor sustento, para poder determinar si hay o no Luis, crecimiento de la literatura. Sí, doctor dime. Luis, Sí, Luis, nomás ¿cómo dime. está? Muy buenas noches, Dime. saludos a todos. Este, en este proceso de forma de tabulación de la información que se investiga como sustento para las publicaciones de artículos científicos que está mencionando, yo pude ver también en alguna oportunidad lo que es la infometría, evaluación cuantitativa de los aspectos relevantes en relación a la investigación, a los estudios realizados sobre artículos en relación a la investigación que uno va desarrollando. Y fue lo vi muy provechoso, ¿no? Como un complemento, podríamos decir, en la etapa de desarrollo de lo que es la cienciometría y la bibliometría. Bibliometría. Sí, Sí. No, y de hecho, justamente, pero como tú bien dices, se ocupa como apoyo. Y sí, lamentablemente, uno en investigación, yo como les comentaba ayer, es como el club de Toby, te tienen que invitar a ser parte del club. correcto. Entonces, lo que hoy en día se ocupa o tiene mayor probabilidad de publicar si vas con un artículo de cienciometría, por ejemplo, e incluso que si fueras con un artículo de bibliometría. ¿Me sigues? Lo otro se puede ocupar como material de Sí, apoyo, es doctor. cierto, pero la metodología que están como más relevante hoy en día o más de moda son estas. Excelente, muchas gracias, muy amable Mira, por pero la mira, aclaración del mira, nivel de claro, importancia. pero mira, ahora mismo, mira, ve esto que yo estoy proyectando. Sí, La bibliometría solo me decía los países que más publican, ¿te acuerdas? sí, me Pero recuerdo. ahora se están generando redes, nodos. Sí, Entonces, el tamaño del círculo significa cuán importante es un país en una determinada línea. Ya, pero mira, acá sale Inglaterra, que está en rojo, aparece Nueva Zelanda y Taiwán. Significa que hay autores que están en Inglaterra que también escriben con autores de Nueva Zelanda y también escriben con autores de Dinamarca y de Taiwán. Se están generando redes. ¿Me entiendes? Y por ejemplo, en lo que está en amarillo aparece España. Pero ahí, ¿qué es lo que te dice? Que hay autores de España sí. que escriben con autores de México, de Israel, de Chile y de Uruguay. Excelente, gracias. Entonces, pero eso es distinto a la bibliometría. ¿Me va siguiendo, no? La Sí, le bibliometría, estoy siguiendo. la bibliometría hablaba de países por separado. La cienciometría te dice, no, el mundo está globalizado. Por tanto, no es Correcto. Inglaterra, no es Estados Unidos, no es Taiwán, no. Los Ya, países se relacionan. Y se relacionan de tal manera que, por ejemplo, España escribe con Uruguay, con Chile, con Israel y con México. Y así sigue también, por ejemplo. La cienciometría también va un poco más allá.
Por ejemplo, y sigue, pero también hace bibliometría, lo que estaba comentando recién Ignacio, pero además aporta herramientas nuevas, herramientas de grafo, por ejemplo, teoría de grafo, o herramienta estadística para hacer cienciometría. Y por ejemplo acá otro gráfico más. Por ejemplo acá los conceptos, por ejemplo. Entonces ahora tú empiezas a englobar conceptos. Entonces recuerda, este artículo es sobre calidad de servicio en educación superior. Y cada color significa una línea de investigación. Entonces, por ejemplo, todo lo que está en color rojo representa una línea de investigación dentro de la calidad de servicio en educación superior. Todo lo que está en color morado es otra línea de investigación. Todo lo que está en color celeste es otra línea de investigación. Todo lo que está en color amarillo es otra línea de investigación. Ya, deja de ser solo descriptivo, sino que ahora empezamos a generar redes, empezamos a trabajar con grafos. Ese es el aporte de la cienciometría. Con los autores pasa exactamente lo mismo. Ya, yo recién en el análisis de bibliometría señalo quiénes son los autores más relevantes. Pero mira acá lo que está en azul. En azul me dice que Lee es un autor muy importante, pero Oscan también es importante, pero publican juntos. De hecho, publicaron el mismo artículo. Lee y Oscan publicaron el mismo artículo del año 2009. ¿Me siguen o no? Yo lo estoy siguiendo. ¿Sí? Gracias. ¿El resto cómo vamos? Sí, le sigo. Sí, ¿Sí? sí, ¿Y está bien, está el bien. resto cómo ven o no? Está bien. Profesor, Entonces, se está profesor, una viendo bien. consulta. Sí, Profesor, dime. una consulta. Cuando, por ejemplo, para el tema de bibliometría, es correcto decir que se puede utilizar toda la base de Scopus, y para el tema de artículos de geometría se puede utilizar el tema de WOS. Sí, no, pero en realidad, hoy en La día, diferencia es, o la diferencia radica en implementar como variable interconexiones. O sea, esa variable sí, podría ser la diferencia para poder considerar que sea un artículo WOS. justamente, pero más que eso, la verdad es que no se hace mucho análisis de bibliometría y menos de cienciometría con Scopus. Se trabaja con WOS, con la base WOS, Ok, porque son los gracias. artículos de mayor impacto. Entonces, estudios de bibliometría con artículos Scopus son poquitos y de hecho es muy difícil que te lo acepten. Y como tú bien dices, depende de la herramienta que ocupes. Por ejemplo, yo en lo que es bibliometría ocupo tabla dinámica. Y en lo que es cienciometría, por ejemplo, ocupo WOS para hacer teoría de grafos. Entonces, la misma base, pero que ocupas distintas herramientas y puedes sacar distinto provecho a la misma base. ¿Me sigues? Sí, profesor, el problema también radica en nuestro país, o sea, el acceso a esa información. No, Muy porque difícil. todas las universidades tienen contratado la base WOS. No, en Bolivia no sucede eso, profesor. ¿No sucede? No Ah, ya. sucede eso, porque imagínense, o sea, hay muy poco, al menos acá en Santa Cruz, la Universidad Católica es la que tiene acceso a Scopus. No sé si la Gabriel lo tendrá o tendrá otra universidad acceso estricto para usar la información, hacer investigación. Entonces, ese es uno de los elementos que, en cierta manera, limita para hacer este tipo de trabajos que son demasiado interesantes, como usted lo menciona. Pero lo que yo me puedo comprometer, y no se lo digo solo por palabras de buena crianza, ustedes me dicen, Luis, me puede buscar, por ejemplo, me puede bajar la base de datos, te estoy inventando, sobre diversificación internacional, y yo le pido a mi ayudante de investigación que te baje la base de datos. Gracias, excelente, profesor. Eso sería de tremenda, o sea, eso Sí. permitiría incrementar y mejorar la investigación. Realmente le agradezco por eso. Es que si es que intentas hacer artículos de bibliometría y de cienciometría con los trabajos Scopus, no lo vas a poder publicar. O te va a costar Perfecto. mucho. Gracias. Entonces, pero a mí no me cuesta en realidad. Le pido a mi ayudante de investigación y mis ayudantes de investigación te bajan la base de datos. Por ese lado, no te preocupes, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Estamos bien? Se van dando cuenta de la diferencia que hay entre la bibliometría con la cienciometría. ¿Sí, estimado? El resto, por favor, para ir escuchando comentarios. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ya mira, ¿y cómo se hacía antes? Antes se hacía de manera artesanal. De hecho, yo también lo hice, por ejemplo, de una manera artesanal. Mira, acá te voy a mostrar un artículo mío de manera artesanal. Antes se hacía de esta manera y era mucho el tiempo que se invertía. Por ejemplo, acá hay un artículo mío también, por ejemplo, y he escrito de manera artesanal. Por ejemplo, acá tenemos que también es sobre personalidad de marca. Mira. Dice, evolución de los modelos de personalidad de marca.
Y exactamente lo mismo. Bueno, este no era con un alumno doctoral, entonces por eso yo iba como primer autor. Y como les comentaba, es siempre la introducción, disculpen que avance rápido, la introducción, el marco teórico, exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, acá ya comienzan las tablas, pero estas tablas yo las construí. Mira, acá empezamos con las tablas. O sea, en realidad yo no las construí enteras, sino que trabajé con mis ayudantes. Pero, por ejemplo, los estudios de personalidad de marca. Por ejemplo, y acá empiezan los estudios de personalidad de marca. Disculpen, les voy a empezar a mostrar las tablas. Bueno, viene la metodología, enseguida se lo voy a mostrar. Y acá viene, por ejemplo, esta tabla yo la construí. Por ejemplo, fui leyendo artículo por artículo. Estimado, artículo por artículo. Y entonces, mira, los autores, el país, la región, las dimensiones, si hay o no diferencia con respecto al modelo original, el número de dimensiones, el mercado donde se aplicó y el sector. Mira, leí artículo por artículo. Tuve que leer cada uno de los artículos. Y te das cuenta que hice la tabla con más de 100 artículos. Esto hecho de manera artesanal. Esto no es bibliometría. Llegué a 109 artículos. Son 109 y lo más probable es que se me haya escapado algún artículo. Porque son los 109 que yo encontré en ese momento. Ya, pero imagínate, pero luego yo quiero ver, por ejemplo, y seguimos con las tablas, yo quiero ver, por ejemplo, cuántos artículos replican el modelo original, que es el modelo más importante, y cuánto lo adaptan. Nuevamente, trabajo de soldado, artículo por artículo. Yo mismo construí la tabla, artículo por artículo. De la misma manera. Luego, por ejemplo, quiero saber en qué regiones se publicaron. América, por ejemplo, África, Asia, Europa, pero estimado, artículo por artículo. O sea, me di el trabajo de leer cada uno de los artículos. Luego, el sector, si lo aplicaron en un sector privado o si lo aplicaron en un sector público. Y nuevamente, hice el trabajo artesanal, artículo por artículo. Entonces, no sé si se han dado cuenta cómo es la evolución que se ha generado para poder hacer análisis de revisión de la literatura. ¿Vamos bien o no? ¿Sí, vamos bien? ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan revisión de la literatura de manera estadística, que hagan revisión de la literatura con herramientas estadísticas. Ojalá que hagan cienciometría, pero en el peor de los casos que hagan bibliometría. Y les puedo asegurar, pero así a ciencia cierta, que si hacen un artículo de bibliometría y hacen un artículo de cienciometría, se va a publicar sí o sí. Entonces recuerden, yo a ustedes les comenté, les dije, ok, el proceso de investigación, le dije, tiene cinco etapas. Primero dijimos, tenemos que tener proyectos de investigación, no investigación aislada, lo cual ya vimos. Segundo dijimos, tenemos que generar equipos o redes de investigación. Y dijimos, en nuestra región eso es muy difícil. ¿Y por qué es muy difícil? Dijimos, en nuestra región, porque tenemos una alta distancia del poder, respetamos mucho la jerarquía. ¿Ya? Y, por ejemplo, esto mismo, cuando yo a ustedes les dije que hicieran un artículo con base WOS, ninguno de ustedes me preguntó si yo les podía compartir mi base WOS. Yo se lo ofrecí de manera voluntaria, pero ustedes no me lo pidieron. Es porque somos países donde tenemos un alto nivel de distancia del poder. Respetamos mucho la jerarquía. ¿Ya? Y también tenemos alto nivel de aversión al riesgo, de temor de hacer cosas nuevas, temor de hacer cosas diferentes. Y ahí ahora estábamos en el tercer punto, que era la revisión de la literatura. El tema yo les comenté, esto es crítico. O sea, ustedes cuando hacen una tesis doctoral, ustedes tienen que demostrar que están aportando a la literatura. Están aportando con un pequeño grano, aunque sea, pero están aportando al desarrollo de la literatura. Entonces yo, por ejemplo, no puedo decir en un artículo que estoy creando el primer modelo de personalidad de marca de las religiones sin estar seguro que en realidad es el primer artículo sobre personalidad de marca de las religiones. ¿Qué es lo que hago para la revisión de la literatura? Lo que debería, para decir que va a ser el primer artículo de personalidad de marca de las religiones, tendría que ser cienciometría, porque bibliometría no me lo va a decir. Recuerda, ¿qué es lo que te dice el análisis de la bibliometría? La cantidad de artículos que se han publicado, la cantidad de citas que tiene ese artículo. ¿Cuáles son los artículos que más se citan? ¿Quiénes son los autores que más se citan? ¿Cuáles son las revistas que más se citan? ¿Cuáles son las universidades que más publican en esa área? ¿Cuáles son los países que más publican? Pero no genera estos nodos de investigación. Recuerda, en la cienciometría se generan nodos y cada uno de esos colores es una línea de investigación.
Por lo tanto, si yo en esos colores no me encuentro, por ejemplo, con la palabra religión en personalidad de marca, es porque en realidad no se han escrito artículos que apliquen la metodología de personalidad de marca para estudiar a la religión. Por lo tanto, le mostré yo la revisión de la literatura hecho por mí mismo de manera artesanal y de manera estadística. Entonces, manera estadística, lo más avanzado, cienciometría. Esto es cienciometría, que fue el artículo que vimos recién. Esto también es cienciometría. Y si ustedes se dan cuenta, son artículos publicados recientemente. Por ejemplo, este artículo se publicó en el mes de julio o agosto, no más allá del año 2020. Este artículo se publicó en el mes de diciembre, creo que del año 2020. Y sigue siendo artículo de cienciometría. Ya. Este artículo, por ejemplo, que también es de cienciometría, también se publicó en el mes de noviembre, diciembre del año 2020. Son todos artículos recientes. Este artículo, que también es cienciometría, se debe haber publicado, no sé, por ejemplo, en el mes de junio del año 2019. ¿Ya? Y ahora entramos, por ejemplo, con bibliometría. ¿Ya? Pero la bibliometría se sigue publicando. Pero este artículo también se publicó en el mes de octubre, noviembre, algo así, del año 2020. Este artículo se publicó en el mes de marzo del año 2020. Aparece 2019, pero en realidad se publicó en el año 2020. ¿Ya? Y lo otro es el análisis más arcaico. Como les comentaba, análisis arcaico, que eran esas mismas tablas de personalidad de marca que la fui construyendo yo a pulso. Una por una. Y esos eran los artículos que antes hacía. Ya, por lo tanto, estimado, ¿de qué me sirve tener una muy buena revisión de la literatura? Me permite generar líneas de investigación. Por ejemplo, yo les comenté, dijimos, en la región, uno de los temores que nosotros tenemos, o dentro de las dificultades que nosotros tenemos, para poder generar redes de investigación, para poder publicar, es que somos aversos al riesgo. Mira, acá te pongo el siguiente ejemplo. Yo les comenté, cuando yo empecé a aplicar la teoría de grupo estratégico, que es dividir el mercado en distintos submercados, solo habían 3 estudios que se habían aplicado en las universidades. ¿Ya? Era un estudio del año 2004 y un estudio del año 2007, estudio de Alemania, de la misma autora, solo que uno era un libro y el otro era el artículo, pero era el mismo estudio. Y era otro artículo que era del año 2007, que era un artículo español. Y yo encontré ahí un nicho de investigación. Estimado, una buena revisión de la literatura te permite generar una línea de investigación. Te permite darte cuenta que hay espacio para investigar. La bibliometría no te lo dice. La bibliometría es descriptiva. La cienciometría sí te lo dice. Entonces, mira, y acá tenemos, por ejemplo, todos estos artículos que están acá son artículos escritos por mi persona sobre grupos estratégicos en educación superior. Y mira, y es solo porque identifiqué una línea de investigación. Y acá, mira, y esto es rápido. Esto es grupos estratégicos en educación superior. Mira, esto es una columna escrita sobre grupos estratégicos en educación superior. Un artículo bibliométrico sobre grupos estratégicos. Una editorial en una revista sobre grupos estratégicos. Un artículo de cienciometría sobre grupos estratégicos. Un artículo empírico sobre grupos estratégicos. Un artículo de reflexión, que después le voy a explicar las diferencias, sobre grupos estratégicos. Y sigue, otro artículo sobre grupos estratégicos. Son todos artículos de mi propiedad. Otro artículo sobre grupos estratégicos. Otro artículo sobre grupos estratégicos. Otro artículo sobre grupos estratégicos. Y así sigue. Sigue, mira, estamos llegando a 15. Llegamos 15 artículos que he escrito a la fecha sobre el grupo estratégico de educación. ¿Y cómo conseguí llegar a esos 15 artículos sobre el grupo estratégico en educación? Haciendo una muy buena revisión de la literatura. Entonces, usted me pregunta, la base, y es donde uno gasta más tiempo en el doctorado, es en hacer una muy buena revisión de la literatura. La única forma que tú tienes de demostrar que realmente tú estás aportando. Alguien se le quedó encendido ahí el teléfono, parece. ¿Sí? Entonces, mira, la única forma que nosotros tenemos de demostrar que nosotros podemos aportar al desarrollo de la literatura es haciendo una muy buena revisión de la literatura. Por ejemplo, entonces, por tanto, el punto número 1 dijimos tener proyectos de investigación, clarito. El punto número 2 dijimos generar redes de investigación, no andar de Rambo, sino que trabajar con colegas, trabajar en conjunto, generar
cooperación. Ese era el punto número 2, era la red de investigación. El punto número 3 era la revisión de la literatura. Y yo le dije, ustedes pueden hacer revisión de la literatura de manera artesanal, es decir, construyendo las tablas, o ustedes pueden hacer revisión de la literatura de manera estadística. ¿Y cuáles son las maneras estadísticas? Bibliometría y cienciometría. Es la misma base WOS. Ustedes bajan la base WOS, es la misma, solo que aplican distintas técnicas. Yo hago análisis de bibliometría con tabla dinámica y hago análisis de cienciometría con WOS, con teoría de grafos. Entonces, como me preguntaba David, ¿qué debe pasar para que el artículo tenga potencial? Mira, es la misma base de datos, solo es la técnica que estoy ocupando. Entonces, en una estoy ocupando tabla dinámica y eso me permite publicar en una revista Scopus, pero en otra estoy aplicando teoría de grafos y eso me va a permitir publicar en una revista WOS. Y en mi caso, por ejemplo, como hice una buena revisión de la literatura de los grupos estratégicos, ustedes se dan cuenta que he publicado más de 15 artículos, porque acá solo hay 15 y he publicado más, sobre grupos estratégicos. Tenemos 15 artículos sobre una misma temática. ¿Pero es por qué? Porque tengo una buena base, hice una muy buena revisión de la literatura. Y luego viene lo que a usted le estaba comentando recién, que viene el soporte metodológico, que ese es el número 4. Estimado, ¿qué significa soporte metodológico? Y acá es importante. En cada tema que ustedes investiguen, la metodología que se aplica es diferente. Por ejemplo, si yo quisiera validar este modelo con análisis factorial, por ejemplo, análisis factorial exploratorio, lo más probable es que solo llegue a una revista Cielo, o en el mejor de los casos llegue a una revista Scopus. Pero es muy difícil que llegue a una revista Scopus. Pero, por ejemplo, si yo quiero publicar este artículo, este modelo de calidad de servicio en una revista WOS, sí o sí tengo que aplicar ecuaciones estructurales. De la misma manera, por ejemplo, si ustedes están trabajando con modelos econométricos y hacen un análisis de regresión múltiple, por ejemplo, tal vez pueden aspirar a una revista Scopus, pero no van a aspirar a una revista WOS. Si queremos postular a una revista WOS, lo más probable es que tengamos que trabajar con panel data. De la misma manera, si yo estoy haciendo un estudio sobre calidad de servicio en educación a distancia y lo aplico solo en una universidad de Chile, ese artículo nunca se va a publicar en una revista WOS, nunca, porque no tiene soporte metodológico, no puedo, la muestra no es representativa. Por ejemplo, mi tesis doctoral, por ejemplo, cuando hice este modelo de calidad de servicio en educación superior a distancia, apliqué la encuesta en 11 universidades en Chile. De la misma manera, si yo solo hubiese aplicado la encuesta a estudiantes del área de negocio, tampoco se publica en una revista WOS. En mi muestra hay alumnos del área de negocio, de ciencia de la salud, de ingeniería, de pedagogía, etc. Por tanto, el soporte metodológico es como el fierro del edificio. El edificio puede ser muy lindo, el arquitecto va a hacer un edificio muy bonito, ¿ya? Pero la persona que es experto en estructura va a poner un grosor de tal manera que ese edificio no se va a caer. El soporte metodológico es exactamente lo mismo. De la misma manera que recién le comentaba yo, creo que a Ignacio y a David. Si yo aplico tabla dinámica, solo me da para un Scopus en un análisis de bibliometría. Pero si yo aplico teoría de grafos, entonces me permite llegar a una revista WOS. Entonces el soporte metodológico es importante. ¿Y eso qué significa? Significa que yo tengo que estar al tanto de la metodología que se están publicando en las revistas de mayor nivel de impacto. Como les comentaba recién, si yo quiero evaluar el impacto de la cantidad de doctores en el ranking de la universidad y yo hago un análisis de correlación, ese artículo no tiene mucho futuro, porque el análisis de correlación A impacta a B como B puede impactar a A. Si yo quiero ver el impacto que los doctores tienen en el nivel, por ejemplo, en el ranking de la universidad, yo tengo que empezar a hacer un análisis de regresión. Miren, les voy a mostrar acá un estudio que nos publicaron en una revista Scopus, pero que es bien importante. Y se dan cuenta que nosotros, por ejemplo, trabajamos con panel data. Un artículo que se tiene que publicar ahora en una semana más. Solo les voy a mostrar la carta de aceptación porque cuando preparé esto, el artículo no estaba todavía. Mira, aquí está.
Aquí está, mira, es de la Universidad de los Andes. Mira, en este artículo lo que nosotros calculamos es el impacto que tiene la contaminación urbana, por ejemplo, el smog, en el desempeño estudiantil. Estimado, este artículo. Entonces, mira, este dice constancia de aceptación de manuscritos. Lo que nosotros vimos fue el impacto de corto plazo que tiene la contaminación urbana, el smog, en el desempeño de los estudiantes. Pero para eso no hicimos análisis de correlación. Tampoco hicimos análisis de regresión simple. Para lograr publicar este artículo hicimos panel data. Entonces, ¿en qué consiste entonces el proceso de investigación? El proceso de investigación se basa en 5 etapas. La primera etapa que dijimos es tener proyectos de investigación. Si ustedes se dan cuenta, yo con varios de los autores que aparecen ahí he publicado más de un artículo. Y he publicado más de un artículo porque nosotros no escribimos artículos, nosotros desarrollamos proyectos de investigación. ¿Y por qué desarrollamos proyectos de investigación? Siendo que incluso trabajamos en universidades que entre ellas compiten por alumnos, no, porque en investigación se generan equipos, se generan redes de investigación, ¿ya? Pero también tenemos una muy buena revisión de la literatura. Como tengo una muy buena revisión de la literatura, me da el sustento para decir que lo que estoy proponiendo realmente es novedoso, está en la frontera. Porque si no lo hacen, pueden pasar vergüenza. Pueden pasar vergüenza, como les comenté, en un congreso, donde un colega comenzó a decir que había publicado, que había desarrollado el primer artículo sobre un modelo de calidad de servicio en universidades en Chile, y yo le dije que leyera el artículo publicado el año anterior, que había hecho exactamente lo mismo y que lo había hecho mejor, y estaba publicado en una revista WOS. Entonces, si no quieren pasar vergüenza, si no quieren dejar nada de lado, tienen que hacer una muy buena revisión de la literatura. Si hacen una revisión de la literatura de manera artesanal, lo más probable es que dejen algo de lado. Entonces, la manera hoy en día estadística de hacer revisión de la literatura es con análisis de bibliometría y es con análisis de cienciometría, ¿ya? Luego venía el soporte metodológico, lo que yo le estaba comentando. El soporte metodológico es el edificio, el fierro que le voy a poner al edificio. Entonces, no es lo mismo hacer un análisis de regresión simple que hacer un modelo de panel data. No es lo mismo hacer un análisis factorial que hacer un análisis de ecuaciones estructurales. Entre más respaldo metodológico tenga la técnica que yo estoy ocupando, mayor potencial tiene ese artículo. Y David, me puede preguntar ya Luis, pero ¿cómo tú sabes cuál es la metodología que tiene mayor respaldo? Bueno, las que están publicadas en la revista WOS de mayor impacto. Okay. Y yo el día de ayer les mostré una página web, voy a volver, les mostré yo el día de ayer una página web donde ustedes ingresan el nombre de la revista y te va a salir el Article Influence, que es la cantidad de veces que esa revista se cita, pero en revistas de alto nivel de impacto. Entonces, si yo quiero saber si la metodología que un artículo está ocupando es una metodología relevante o no es una metodología relevante, basta con que apliquen esto. ¿Se acuerdan? Era ese link que yo les mostré, la página que van a ver es esta, y les va, por ejemplo, a salir esto. Por tanto, yo, por ejemplo, si yo veo este artículo publicado en Frontier in Psychology, y veo que el artículo Influence es de 80, entonces esa metodología sí tiene respaldo. Entonces, esa es una metodología que tiene respaldo en la literatura. Pero en cambio, por ejemplo, si yo veo este otro artículo, que también es WOS, pero que tiene un artículo Influence de 4, entonces la verdad es que la metodología no tiene tanto respaldo. Por tanto, en lo que es soporte metodológico, entonces yo, por ejemplo, preferiría ocupar la metodología que se ocupa en el artículo Frontier, o sea, en el artículo publicado en la revista Frontier in Psychology, donde el artículo Influence es de 80, es decir, la importancia de la revista es de 80, versus otra revista donde el artículo Influence es solo de 4. Entonces, eso va a ser la diferencia en el tipo de artículo que yo puedo publicar o al tipo de revista a la cual yo puedo aspirar. Entonces, eso nosotros dijimos que era, acá estamos en el número 4, que es el soporte metodológico. Entonces dijimos, hay un proceso de investigación, recuerden. Voy a volver atrás, disculpen para que no se nos quede nada atrás. Entonces dijimos, hay un proceso de investigación. Primero dijimos tener proyectos de investigación, no investigación aislada. Generar equipo y redes de investigación.
redes globales, ojalá de investigación. Y de hecho, estimados, los artículos que tienen mayor potencial de publicarse son los artículos cross-cultural. Cross-cultural significa que cruzan cultura. Por ejemplo, yo hoy en día estoy publicando un artículo en una revista igual importante y tenemos muestras de España, de México y de Chile. Entonces, esto de generar equipos no es solo a nivel nacional, también es a nivel internacional. Y de hecho, artículos que son muy bien vistos por la revista son artículos cross-cultural. Cross-cultural es que cruzan culturas, donde las muestras son de distintos países. Lo tercero, la revisión de la literatura. Uy, cuando después de las 10 de la noche le voy a mandar a su correo y le voy a mandar, para los que lo quieran leer solamente, obviamente esto es voluntario, le voy a decir, mira, estos artículos son de bibliometría, y luego en un correo aparte le voy a decir, mira, estos artículos son de cienciometría, para que lean bien lo que es bibliometría y lo que es cienciometría y vean la diferencia entre los dos. Recuerda, la bibliometría es descriptiva, en cambio la cienciometría busca frontera de producción, o sea, busca línea de investigación. Entonces yo, cuando hago análisis de bibliometría, es solo concluyente descriptiva. No estoy calculando, por ejemplo, el R cuadrado. Pero en cambio, cuando yo hago análisis de cienciometría, yo hago estudio concluyente causal. Yo puedo decir, por ejemplo, si hay crecimiento exponencial en una determinada línea de investigación o no hay crecimiento exponencial. El cuarto elemento era el soporte metodológico, como le comentaba, y esto es fundamental. Un edificio puede ser muy bonito, pero si el fierro no tiene el grosor suficiente, ante un temblor más o menos fuerte, ese edificio se va a caer. Entonces, el soporte metodológico es el sustento del artículo. Puedes tener la misma base de datos, pero el soporte metodológico va a ser que el artículo se publique en una revista A o el artículo se publique en una revista B. Y lo último, dentro del proceso de investigación, es la especialización en el trabajo. Estimado, yo a ustedes les comenté, ya no andamos de rampa. Uno en la vida ya no anda de rampa. Entonces uno hace especialización en el trabajo. Yo el año pasado, el año 2020, si no recuerdo mal, si la memoria no me falla, solo en lo que son artículos WOS y artículos COPU, creo que publiqué 17 o 18. Creo que son 17. Solo entre artículos WOS y artículos COPU. Y luego si sumo los artículos Cielo y Látinez, no sé, serán unos 5 más, algo así. Ya, estimado, pero hoy en día uno trabaja en especialización. Y bueno, y eso va en línea con algunas preguntas que recibí el día de ayer. Por ejemplo, me dijeron, bueno, ¿qué pasa si yo publico artículos solo? Bueno, en realidad cada universidad define sus reglas, por ejemplo, obviamente. Pero, por ejemplo, en Europa no se permite que en los programas de doctorado el doctorando publique solo. De hecho, por lo menos tiene que publicar con el director de tesis. De hecho, el director de tesis tiene que aparecer en todos los artículos. El director de tesis tiene que avalar el artículo. Y de hecho, ponen límite a la cantidad máxima de autores, no a la cantidad mínima. De hecho, en las universidades españolas donde yo dirijo tesis doctorales, como máximo tienen que ser cuatro autores por artículo. El doctorando o la doctoranda tiene que ir primero, siempre primero o segundo, pero se privilegia que vaya primero. Y después, entre los otros autores, ven quién va segundo, tercero o cuarto. Pero no pueden ser más de 4 autores. Ya, estimado, ¿cómo yo consigo llegar a más de 20 artículos por año? Más de 20 artículos por año. Consigo con la especialización. Por ejemplo, yo soy experto en metodología. Entonces, por ejemplo, en algunos artículos, el aporte que yo hago es estimar los resultados. Pero, por ejemplo, en otro artículo, por ejemplo, un colega quería escribir sobre el impacto de la diversificación internacional en el desempeño de las multinacionales chilenas. Y él sabe muy bien la parte de metodología, modelo econométrico, pero no tiene conocimiento sobre la literatura en diversificación internacional. Y lo que yo hice fue aportar en escribir el marco teórico. A lo que voy es que hoy en día uno trabaja con redes de investigación y eso hace que se genere especialización en el trabajo. Cada autor hace una parte del artículo. Y siempre hay uno que es el líder, que es el autor principal, el que se encarga de cada una de que estas partes encajen. Como este dibujo que está acá, el de los engranajes. Pero uno hoy en día trabaja en especialización. Porque si yo me la doy de rambo e intento escribir todas las partes de un artículo, lo más probable es que me voy a demorar obviamente mucho más,
pero además que tampoco soy especialista, si esto es como la medicina. Por algo hay neurólogo, por algo hay oncólogo, por algo hay psiquiatra, porque se busca la especialización. Y en los artículos se trabaja de la misma manera. En los artículos se trabaja con especialización. Pues yo a ustedes les comenté, publiqué más de 20 artículos el año 2020, ya, pero es porque estoy especializado. Con algunos equipos, con algunas redes hago una parte del artículo, con otras redes hago otra parte del artículo. Incluso en algunos artículos, yo lo único que hago es que hago una revisión general del artículo, hago una revisión final y yo hago los comentarios del artículo. Entonces, hoy en día uno trabaja con la especialización. Estimado, por lo tanto, ¿qué dijimos nosotros? Dijimos, el proceso de investigación se divide en 5 etapas. Tener proyectos de investigación. 2, generar redes de investigación. 3, hacer una muy buena revisión de la literatura. 4, tener un buen soporte metodológico. ¿Cómo sé si tengo o no un buen soporte metodológico? Lo sé porque tengo que tomar en cuenta el soporte metodológico de las revistas de mayor impacto. ¿Y cuáles son las revistas de mayor impacto? Revistas WOS con alto valor de factor de impacto o de article influence. Y ustedes tienen el link que yo les pasé. Y en quinto lugar dijimos la especialización. Dijimos, uno ahora no hace todas las partes de un artículo, uno se especializa. Estimada doctora Karen, está presente, que quiero hacerle una pregunta. ¿Sí? O alguien, no sé, alguien del equipo de la Business School. Dígame. Sí, mire, doctora, lo que pasa es que me queda una parte importante, que es la parte de los artículos, que es la parte de los tipos de artículos, y son las partes de los tips y de las técnicas de investigación, que si lo veo ahora se lo voy a pasar muy rápido y no le va a hacer de aporte. Bueno, yo la próxima semana estoy de vacaciones, pues salgo mañana, pero de igual manera me puedo comprometer a hacer una sesión la próxima semana. Y de esa manera terminamos el taller de manera más ordenada. No sé si les parece. Al grupo de curso, ¿El martes parece? sería, doctor? ¿Cómo? Sería el martes, ¿no ve? Al mismo horario. Si es que el grupo de curso está de acuerdo, podría ser el martes en el mismo horario. O sea, yo ahora podría pasarle esto, pero de manera rápida, y la verdad es que no es la idea. La idea es que esto le aporte. Bueno, si es que ustedes sienten que el taller está aportando, porque si sienten que el taller no le está aportando mucho, entonces explico esto de manera como más genérica. Ustedes deciden, yo estoy a la disposición de ustedes. El martes podría ser. ¿Sí? ¿Les parece el martes? Me parece bien, gracias. Martes está bárbaro. Perfecto, entonces, mira, hagamos algo. Lo que yo les voy a pedir es que para el martes, por favor, lean los artículos de bibliometría y cienciometría que les voy a mandar. Perfecto. ¿Ya? Porque puede ser el artículo que ustedes les piden para su doctorado. Entonces, muy amable, gracias, doctor. Léanlo bien, y cuando ustedes lo lean y necesiten la base de datos, me la piden, yo le pido a mi ayudante que le baje la base de datos y que le envíe la base de datos. ¿Les parece? Ok. Claro. Excelente, excelente. Muy bien. La base de datos va a ser muy provechosa, doctor. Justamente, pero primero necesito que lea los artículos que le voy a mandar. Entonces, nos juntamos el día martes a las 7 de la tarde, y ahí ya terminamos este taller de manera más tranquila y no andar tan apurado, porque ya son las 10 de la noche. Las 10 de la noche en Chile, las 9 de la noche en hora de Bolivia. Sí, está bien. Muy amable, gracias. De nada, porque estoy muy bien. Nos vemos el martes. Gracias, igualmente. Por favor, Hasta el martes. soporte, le pediría ese tema, por favor, ¿ya? Muchas ¿Cómo? gracias, Disculpe. doctor. No lo escuché. Está el soporte de la business, que está con UJRM Business, para que lo tome en cuenta. Eso es para informarle, nada más. No, disculpe, no lo entendí. ¿Qué tipo de soporte? ¿Que envíe un correo para poder explicar? No, le estoy hablando al soporte que está aquí en la reunión. Es un soporte, ya, disculpe, pensé que me estaba hablando a mí. Coordinar la reunión. No se preocupe, doctor. Doctora, ya le escuché la invitación y se la comparto a usted para que lo mande por correo a los doctorantes. Ya, buenas noches, que estén muy bien, cuídense. Gracias, igualmente. Gracias. Buenas noches. Muy bueno, excelente. Gracias. Gracias.